Muy buenas, ¿cómo estás? Hoy vamos a descubrir por qué la filosofía ha abandonado el sentido del olfato a la marginalidad absoluta desde hace tantos y tantos siglos. Y al mismo tiempo vamos a descubrir por qué sí que deberíamos tenerlo más en cuenta dentro del universo cultural, de las artes y en general en el mundo del pensamiento, sobre todo en la actualidad y tras explicar en vídeos anteriores como el de la posmodernidad, cómo el escenario contemporáneo permite trabajar con estos sentidos desligándonos de la filosofía del pasado, ya que cada vez en el escenario contemporáneo del arte, la figura del artista como gran centro o epicentro de la obra, o la obra como tótem religioso al que adorar y aclamado por una crítica especializada, etcétera, ya no tiene sentido, y de hecho en la actualidad es más obra de arte un meme que circula por internet que el cuadro que hemos colgado en un museo mausoleo haciendo referencia a la famosa metáfora de Adorno. De modo que el acto de llevar, por ejemplo, un perfume o tener una experiencia olfativa donde la persona es directamente epicentro de la obra por encima incluso de quien ha diseñado aquel aroma, es muy interesante de analizar en el contexto actual de las artes. Pero no nos adelantemos. Por cierto, quienes seguís el canal ya sabéis que estos vídeos son de cogerte un termo de café, una litrona o una litrona de té, lo que tengas a mano, y tomárselo con calma ya que vamos a profundizar en temas que son complejos y aún así, aún resumiendo mucho la historia de la filosofía al respecto, que tampoco es que sea muy extensa, pero tiene cierta complejidad y referencias que exigen tiempo, que exigen cierta presencia de la persona que quiere escuchar, que quiere aprender y también sirven como una invitación para seguir investigando. Hago esta aclaración para las personas que no seáis asiduas al canal y que a lo mejor hayáis llegado aquí porque os gustan los perfumes o esta serie de temas, y yo me he dado cuenta con el tiempo que en internet hay muchísima referencia de reseñadores a nivel de la industria del perfume donde se comentan cosas, notas y productos al final, pero que no profundizan más en el tema del olfato o a nivel filosófico más histórico sobre los perfumes y el olfato en general. Y me parece que este tipo de contenidos como el que vamos a tratar hoy son muchísimo más necesarios porque de lo contrario, si te gustan estos temas, en realidad estás dejando a la industria del perfume y a ciertos aspectos puramente mercantiles y comerciales el monopolio de un sentido que tiene una profundidad y un campo de trabajo brutal, que todavía está por conocer desde mi punto de vista. Y ahora sí, vamos con la filosofía del olfato. No hagáis tampoco mucho caso a las imágenes de fondo, lo voy a poner para complementar. Lo que importa hoy es el contenido, como si fuese un podcast. Filosofía del olfato. El olfato es el sentido que mejor puede captar experiencias y transportar la memoria, generar emociones tan intensas como puestas entre personas. Y precisamente esa característica tan ambigua, tan subjetiva, es el principal problema que ha encontrado dentro del mundo del pensamiento a lo largo de la historia. Lo curioso aquí es que la parte o el mundo del arte también ha abandonado, siguiendo estas corrientes filosóficas, estas características, cuando la subjetividad es la ambrosía de las artes. Para el resto de asuntos creativos ya tenemos a la ciencia casi separada o divorciada en este terreno. Y de hecho, otra característica muy interesante del olfato es que es el sentido más difícil de reproducir, o mejor dicho, de transportar y de divulgar. Y seguramente esta misma cualidad que lo hace único en una parte es lo que también lo convierte en una especie de patito feo en la historia cultural porque es difícil de almacenar y de transportar en el tiempo. Eso es algo que el libro ha conseguido de una forma brutal y lo que se contiene en un libro tiene relación con lo visual y con lo auditivo. Esto lo iremos profundizando poco a poco, pero estoy apuntando un poco las líneas generales de lo que vamos a ir viendo aquí. Pero es interesante apuntar esto porque al mismo tiempo que en la actualidad es un sentido muy difícil de transportar o de divulgar, al mismo tiempo creo que es una característica que lo hace totalmente subversivo en el mundo en el cual la imagen lo domina todo. Ante una imagen vista en internet o en un propio libro, ante una canción interpretada siglos después a partir de una partitura y por supuesto ante las palabras de un texto escrito hace milenios, pocas personas van a discutir sobre la veracidad de lo que sus sentidos están captando, sin importar si una está en China y la otra está en África. De hecho, el debate sobre la veracidad de la copia en la imagen se suele circunscribir a ámbitos mercantiles y no conceptuales. Es decir, un pollito dibujado y fotocopiado es un pollito transformado en imagen y comunica la misma idea. Y solo nos importa si es más o menos afín a la imagen original o primigenia cuando el pollo fue pintado por Pikachu o por Picasso o por quien sea. Y todo esto al final también tiene origen en la cultura clásica de la antigua Grecia, que es donde filósofos como Platón,
Sócrates, Aristóteles, que han sido la base o el terreno fértil desde el cual ha crecido toda nuestra concepción filosófica del mundo y de los sentidos, tiene mucha importancia. Y es que la idea de verdad, a través también de la idea de representación, de mímesis, va a ser crucial también en este vídeo de hoy. Y esto es muy importante porque cuando metemos en la ecuación un sentido como el olfato, nos hacemos popó. Ya se hacían popó en la antigua Grecia y los filósofos del pasado cuando tenían que tocar este sentido. Y es que al ser presencial, ambiguo y tan subjetivo, generar una idea de verdad para la sociedad era muy complicado, sobre todo a través de este sentido, porque exige aceptar una ambigüedad que no nos gusta. Si tenemos en cuenta la historia del pasado, yo que sé, por poner un ejemplo, el dominio de una religión o de un poder autoritario real sobre una sociedad entera, exige verdades absolutas que la gente debe creer. Y tener por medio un sentido como por ejemplo el olfato, que no pondría de acuerdo a nadie porque no puedes convencer como sí puedes hacer con la vista o con el sistema auditivo, siempre ha sido un problema que de fondo también tiene la figura del otro enfrente. Y ahora tocaremos esto con mucha más profundidad porque es un aspecto muy interesante que siempre se pasa por alto. El olfato también tiene una característica un poco así, de nuevo ambigua, y es que exige que estés presente para poder ser activado. A ver, me explico. El olfato quiere ser protagonista, pero a diferencia del tacto que sí o sí tienes que tocar o de la vista que exige distancia, el olfato se sitúa a medio camino. La mayoría de veces, para que las moléculas que fluyen o emanan de algún lugar activen tus receptores químicos antes de que se transformen en un impulso eléctrico, necesita que estés cerca, pero no tocándolo. Es decir, hay distancia y también hay cercanía. Es difícil de ubicar, a veces tampoco necesitas tanta cercanía y puedes oler en cierta distancia. Todas estas características, de nuevo, nos remiten a ambigüedad, a subjetividad absoluta. Hasta la actualidad, probablemente en el futuro sí que exista, pero de momento no hay una forma de imprimir, no hay una imprenta de los olfatos que pueda generar esa memoria colectiva o esa capacidad de transportarse en el tiempo, como si sucede con el libro, con una imagen. Y de alguna manera el olfato o los olores podrían reducirse a un ejemplo que ha pasado en la antigüedad y sería como una especie de códice que está escondido en un remoto monasterio, el cual tiene que ser abierto y solo puede estar abierto en un momento concreto del tiempo y de la historia si tú confluyes en él para poder ver esa imagen o ese texto que alguien copió y dibujó minuciosamente. Pero ese códice, del cual solo hay una o dos copias, no puede transportarse por el resto del mundo de forma fácil. Entonces esto también hace que sea poco accesible en muchas ocasiones. Y de hecho esta característica la vemos en el propio universo del perfume, que es la representación más popular que tenemos en la actualidad, donde un perfume de autor o nicho, todas estas cosas que se dicen, a veces, pues, tanto por inaccesibilidad económica como por propia producción, se hacen 1, 2, 3 o tiradas muy cortas, no se puede acceder y acabamos recurriendo de nuevo a la divulgación mediante la palabra, metáforas, imágenes, pero no a través del olfato directo. Es difícil acceder a ello. Y esto también va a ser un conflicto que a mí me interesa explotar por un apartado creativo a nivel individual, a nivel personal, y que también comentaré al final. Pero no podemos perder de vista que esto también lo hace complicado y complejo. Resumiendo estos conceptos que estamos haciendo un esbozo y que luego vamos a profundizar, no podemos transportar un campo de lavandas, ni el olor de un crematorio, o una persona que llevaba un perfume determinado en un lugar determinado de tu historia personal. Es decir, el aroma, el olor, el olfato es protagonista por sí mismo a nivel casi interno tuyo, es algo muy instintivo, de modo que como es un sentido que necesita el protagonismo absoluto y que no necesita a un filósofo que lo analice porque siempre se le escapa de las manos. Estoy tratando de hacer una metáfora que se entienda claro, pero este es uno de los motivos principales por los cuales siempre se ha apartado. Esto a veces también sucede en física o matemáticas, donde las cosas parecen muy claras, pero en ocasiones cuando algo es demasiado incomprensible o es demasiado vasto para poder someter al conocimiento humano y antropocéntrico, lo que se hace es ajustar las teorías para que aquello pues no moleste tanto, ¿no? Y que la cosa siga funcionando. Esto es lo que ha sucedido en filosofía durante 2000, 3000 años. El olfato en su subversión casi primitiva e instintiva no se deja someter por el filósofo, que necesita clasificar
documentar todo, ajustarlo a teorías para que aquello funcione y se ponga como una especie de verdad en un contexto determinado, y por lo tanto siempre se ha convertido en algo escurridizo a lo cual nadie quiere confrontar. Y esta misma idea que estamos tocando aquí ya la han tocado filósofos como Nietzsche o por ejemplo Derrida, que luego veremos más en profundidad también. Y para terminar esta especie de introducción 2.0 de la primera introducción, hay una frase del historiador Alain Corbin que dice: la cultura occidental se funda en un vasto proyecto de desodorización. Y esto lo que viene a decir es que, o lo que yo entiendo, es que al final toda nuestra cultura occidental, que occidental al final son pues, los descendientes de las colonias de Europa y actualmente de Estados Unidos, por entendernos, lo que han buscado o lo que buscan en un proyecto cultural genérico es tener el olfato apartado, porque como en la antigüedad no se ha sabido tocar, no se ha estudiado, hemos perpetuado esta idea también, y las personas hoy en día, cuando salimos a la calle, cuando vivimos, incluso relacionándonos con nuestras personas más queridas, más cercanas, incluso con nuestras mascotas, no olemos adrede, no olemos como sí que vemos algo o buscamos satisfacer otros sentidos, sino que olemos de forma accidental, circunstancial. Los olores vienen, molestan o son atractivos siempre en relación o con el mercado o con, pues eso, circunstancias casuales, ¿no? Alguien se ha tirado un pedo y huele mal, ¿no? Porque te ha llegado, o huele a gasolina en la calle pero tú no vas y buscas ese olor por norma general, no tienes entrenado ese sentido como si lo haces con la vista, que incluso tiene sistemas educativos, universitarios, académicos y un montón de sistemas culturales montados alrededor de ese sentido. Esto es absurdo, sobre todo desde el punto de vista que me toca a mí, que son las artes. Cuando buscas generar unas emociones o comunicar ciertas cosas que siempre van a ser subjetivas, no usar todos los sentidos es absurdo, es perder una partida desde el inicio. Tú tienes a disposición todos los sentidos y todos deberían participar por igual o balanceando como si fuese una mezcla de música dependiendo de lo que quieres comunicar, pero nunca anular a uno y priorizando solo pues a uno o dos. En este caso siempre le ha tocado el protagonismo a la vista y al oído, y ahora veremos por qué. Y me da la impresión que en muchas ocasiones esto ha sucedido porque las personas que nos dedicamos al arte, o a las artes, la literatura en general, todo lo que entendemos como artes, a veces nos convertimos en machacas, en ejecutores, en el músculo bruto de la filosofía de una época o de un contexto, y en demasiadas ocasiones los artistas nos dedicamos a asimilar las voces muertas sin cuestionarlas, bajo el anhelo de ser aceptados por los intelectuales, los críticos y la gente que decide qué es arte y qué no, porque esto no lo podemos perder de vista. Lo he comentado en muchos vídeos anteriores, no vamos a profundizar más en este tema, pero la legitimación de las artes no tiene que ver directamente con el arte en sí, sino con los sistemas que se articulan alrededor, sin que esto sea bueno ni malo, simplemente es que hay que tenerlo en cuenta y hoy es importante, hoy en el tema que tratamos hoy, porque esos mismos intelectuales a los cuales adoramos o acudimos para legitimar nuestras propias obras, a veces son ratillas de academia que lo que buscaban era lo mismo que nosotros, como artistas, ser aceptados, ser queridos por sus congéneres tribales o de su contexto, de su entorno, y en esa búsqueda de amor o de aceptación, por ponerlo así de forma bonita, existen intereses que lo que han terminado por hacer es reproducir lo que se da por hecho que se tiene que reproducir. Es decir, si tú hoy en día, por ejemplo, eres académico de algún lugar y quieres convertirte en catedrático o catedrática o quieres legitimar tu trabajo para que se publique en un lado, tengas prestigio, te invitan a una conferencia, probablemente debas repetir ciertas normas que desde hace mucho tiempo se da por hecho que tiene que ser así, y romperlas o ir por otro camino quizá no te permite seguir ese camino de filósofo o filósofa, sino que te reduce a una cuestión marginal o dependerás de tener un éxito comunicativo por otros lados, y esto se hace una especie de cadena colectiva que lo que hace es que nos convertamos en papagallitos y abandonemos estudios que serían muy interesantes por el temor a no ser aceptados por círculos que se van enrocando, y esto en las artes es patético, porque cuando tú ya ves que algo está demasiado consolidado, estudiado a nivel creativo, como artistas creo que es la ventaja que tenemos o nuestra función de payasos de la corte no es ir a chupar la teta que mama de allí, sino que tienes que ir a otro lado donde puedas hacer cosas distintas, aunque eso implique un fracaso o que no seas aceptado por ciertos círculos, es la gracia.
Como artista, yo no tengo ninguna responsabilidad con nadie mientras pueda sostenerme vitalmente haciendo malabares con las cosas que genero o que creo, ¿no? No necesito mayor prestigio. Yo puedo estar aquí hablando de filosofía y me da igual si alguien dice que tengo que hacer una tesis durante 10 años sobre Heidegger, por ejemplo. No importa, yo puedo coger a Heidegger lo que me interese, eh, destruirlo y traerlo aquí y vomitarlo, incluso cometiendo errores, y que venga alguien que lo corrija y ya está, porque yo esa responsabilidad académica, como no la tengo, soy el payaso de la corte, me la puedo permitir. Y esto es lo que vamos también a tener de fondo en cuenta a la hora de hablar del olfato. Como muchas veces hemos aceptado discursos de gente que simplemente no tocaba esta cuestión porque le resultaba incómoda en su contexto o en su entorno, que en este caso es la filosofía. Y claro, la filosofía luego legitima ciertas maneras de entender el mundo, aunque a veces pensemos que es inútil, tiene mayor utilidad e implicación social y política de la que pensamos. Y poner un ejemplo muy simplón, el hecho de que vayas a un museo o que acordones una catedral la trates de conservar en lugar de apoyar, por ejemplo, el arte de tu tiempo, es pues por la visión romántica. Hasta ese momento, si había un templo medio destruido, tú coges la piedra y haces un edificio nuevo. Eso es cosa vieja que no sirve para nada. Y esta serie de cosas tienen que ver con la filosofía, con las artes, y al final se convierte en algo político, social, vital, que transforma tu forma de ver el mundo y de vivir en él. Pero bueno, vamos con la parte 1 sobre este tema. Una cuestión incómoda. Si estáis por casa y ya asumo que nos lo estamos tomando con calma, como habéis visto es la parte 1 y llevamos aquí media hora. Yo me he puesto ahora un poquito de Pardon de Nasomato, que es un perfume muy elegante, con una salidita así de chocolatosa, pero a la vez también terrosa, que me agrada mucho, luego seca y no queda, pero es un perfume que me gusta mucho para usar yo como a nivel personal dentro de casa, ni siquiera para salir fuera. Entonces recomiendo, si alguien aquí tiene un aroma, un café, un perfume, algo que le guste, que le agrade, que se lo eche encima también para poder tener presente esta cuestión del olfato o algo que le traiga recuerdos, no sé, sería gracioso. Si no, pues simplemente pues sigues escuchando y ya está. ¿Acaso no es siempre un elemento excluido del sistema el que asegura el espacio de posibilidad del sistema? Esta es una frase de Derrida, que es un filósofo del siglo XX, francés, que pues podríamos englobar en la parte pues, estructuralista, posmoderna, da igual, no importa eso, pero que trató este tema en concreto en un libro muy raro y a la vez interesante, porque bueno, también pues Derrida tenía sus cositas, que se cuestionan las mismas cosas que vamos a tratar hoy. Luego lo tocamos mejor, vamos a empezar con la antigua Grecia, y para ello, pues bueno, sería el inicio, ¿no? Lo lógico, vamos a llamar a Platón. Y de paso también le pediremos que nos ponga en contacto con su amigo imaginario Sócrates. Y es que de hecho vamos a ver a través de toquetear la historia de la filosofía que el cómputo general, en la filosofía occidental, sobre todo entendamos el marco, el resultado final es que no importa la escuela filosófica que toques, materialistas, espiritualistas, idealistas, racionalistas, no importa, todos concluyen a lo largo de la historia de la filosofía y del pensamiento que el olfato es una mierda de sentido, que no les importa y que no sirve para nada. Y para representarlo de forma clara, sobre todo respecto al perfume, tenemos una frase muy interesante de Sócrates, que es: los hombres no han de llevar perfumes, porque el esclavo y el hombre libre, cuando están perfumados, tienen el mismo olor. Esta frase es muy curiosa, sobre todo porque si, a la gente que le interesa el tema, hay un vídeo sobre Grecia y la historia del perfume, queda muy claro que para la cultura griega en general, el baño, el aseo, el culto al cuerpo, la relación con los cosméticos y los perfumes en general, estaba muy bien aceptada y era de uso común. Pero al mismo tiempo tenemos ejemplos como el de Sócrates, o también Solón de Atenas o Licurgo en Esparta, que lo rechazaban y lo consideraban pues desde afeminado, desde asociado a las clases altas y por lo tanto a los señoritos y como algo mal visto, porque esto también nos remite a la idea de hombre, de masculinidad que se tiene desde la antigüedad y cómo al final las palabras o el pensamiento de unas determinadas personas pueden llegar a influir más en el paso del tiempo que la propia cultura entera de siglos de un lugar. Entonces, al final, aunque toda la sociedad griega probablemente aceptara de buena gana el tema del olfato como algo cotidiano, diario, incluso algo bien visto para la sociedad a nivel político, el hecho de que lo que nos quede escrito en la filosofía sea el pensamiento de Sócrates o de Platón o de Aristóteles, como veremos luego,
es lo que mayor influencia va a tener a la hora de construir nuestras sociedades basadas en la imagen, en los textos, etc. Porque de nuevo vemos que el olfato no es capaz de perdurar en el tiempo como si lo hace la palabra. Y revisando los textos clásicos también tenemos un punto de inflexión en este tema, y es que Aristóteles, el otro peso pesado de esta tríada, estableció una jerarquía de los sentidos donde determinó que, por ejemplo, la belleza y la música correspondían a la vista y el oído, y ambos conducían a la idea de divinidad, a una especie de ideal de Dios. Por debajo, el gusto y el tacto, sentidos terrenales y viciosos, ¿no?, serían capaces de conducirnos a nuestro lado más oscuro, abusivo y más cochino del ser humano. Estoy diciéndolo de forma muy resumida para que se entienda. Y aquí, aunque el olfato no se consideraba, según Aristóteles, como un sentido vil, tampoco era digno de llevarnos a la idea de divinidad, y de nuevo lo vemos en un lugar ambiguo, confuso, y ante tal ambigüedad lo que hace es relegarlo al último rincón de la jerarquía de los sentidos. Es decir, de nuevo tenemos a Aristóteles poniendo al olfato como no sé qué hacer con él, no lo puedo poner ni como bueno ni como malo, lo mando a cagar y no vale para nada. A partir de aquí ya empezamos a ver cómo lo más importante para el ser humano para conocer el mundo va a ser la vista. Y un ejemplo muy claro es en las Metamorfosis de Ovidio, un texto también muy influyente a nivel literario y de pensamiento. Se destaca que el humano es superior a las demás especies por poder mirar a lo alto, es decir, por desprenderse precisamente de sentidos como el olfato, que lo conectarían con lo primitivo, lo ancestral, con la tierra, con el no ir erguido y como un ser bípedo, mientras que la capacidad de mirar por encima de estos sentidos y de todo a nivel metafórico lo convertiría en algo cercano a lo divino. Y de nuevo también en este mismo contexto, más o menos, evidentemente aquí vamos a ir saltando de un autor a otro, ojo, no confundas, no toda esta gente no es del mismo tiempo, pero es de donde nacen este tipo de ideas. Por ejemplo, en Platón vemos muy clara, como hemos dicho antes, la relación entre lo visual y la idea de verdad. Esta tontería, que aparentemente es muy clara y muy circunstancial, va a condicionar toda la idea sobre el arte que tendremos, vamos, hasta en la actualidad todavía sigue pesando. Y todo nace de aquí. Esto lo explico más en profundidad en un vídeo que hay sobre Bacon y Deleuze, pero bueno, en general, adecuar la representación a la cosa vista, es decir, si lo que veo es cierto, si se parece a lo que veo es verdadero, es el tema que ha condicionado todas las artes, la estética, porque decimos que algo es verdad cuando vemos correctamente eso, cuando luego lo podemos representar, cuando la luz alumbra algo, de ahí la idea también de ilustración en épocas que hemos ido construyendo a lo largo de la historia, el mundo imagen, la sociedad de la imagen, etc., todo tiene que ver con la mirada. Y esto no es porque la vista sea el mejor de los sentidos. Esto es ridículo, decir que un sentido es mejor o peor que otro a nivel humano. Es una clasificación totalmente ridícula que tiene que ver con esta idea de construir el mundo a nivel antropocéntrico, de tratar de clasificarlo, de dominarlo desde un punto de vista como intelectual, donde le damos una filosofía que en el fondo está envenenada, porque lo que no sabe tratar lo ha apartado. Y esto es lo que tenemos hoy en el olfato. La idea de Platón, de verdad, de mímesis, de representación, todo esto contamina a este sentido que tocamos hoy y lo deja en un lugar, pues, inexistente. Algo paradójico si tenemos en cuenta que la idea de humano evolucionado y todo esto nace precisamente desde el pasado de una evolución a partir del olfato. Sería el primer sentido que da lugar a todo lo demás en nuestro cerebro a nivel evolutivo, biológico, etc. Pero bueno, centremos la cuestión a nuestro tiempo. Ahora que hemos visto un poco por encima cómo ya desde la antigüedad clásica el olfato es un pedo, literalmente, no sirve para nada, o se utiliza de forma despectiva o simplemente se aparta, vamos a acotar un poco a nuestro tiempo de dónde vendría un poco la influencia más grande respecto al olfato. Y yo creo que podemos nombrar aquí al Tito Kant. Y no porque sea él en concreto, ya hemos entendido a estas alturas que no hay un nombre propio, una persona única capaz de deglutir todo un mundo y de crear cosas, sino que al final Kant hereda mucho de lo que hemos visto aquí en esta introducción y más asuntos, pero en el futuro, desde Kant me refiero, ha sido alguien a quien se ha acudido mucho a nivel de estética para recoger esas ideas. Este es uno de los problemas que al final también estamos tocando hoy, cómo solo un nombre propio, una persona al final,
que evidentemente para comprender el mundo es algo muy limitado, y más si tenemos en cuenta que este tipo no salió de su puta casa ni más que para comprar el pan. Y esto es literal, ¿no? La anécdota conocida de que una de las personas dentro del pensamiento universal más influyentes no salió de la esquina de su casa. Que al final, o sea, es decir, esto no es desprestigiar la filosofía del pasado ni a un autor en concreto, sino entender cómo funciona la legitimación o la perpetuación de las ideas, y en general es algo que también cuestionamos de fondo hoy. Y me paro aquí a destacar esto porque también, como hemos visto en la idea de verdad de Platón, detalles muy pequeños que se asumen como forma validada y verdadera de entender el mundo condicionan todo hasta la actualidad. Y aquí tenemos el ejemplo en YouTube más claro, que hace tiempo que no tocamos, ¿no? Pero Villarán, Lesper, toda esta gente que tanta influencia tiene en el mundo del arte, chupa de aquí, chupa de esta idea. Imaginaos el saborcito a reflujo que tiene esa serie de pensamientos anclados en el pasado y tan arcaicos a la hora de entender el arte en la actualidad, ¿no? Pues bueno, en este caso Kant creo que sí que es un epicentro, una especie de agujero negro por donde esto pasa, ya que Kant sí que estableció una jerarquía de los sentidos, tal y como hizo Aristóteles, pero con algunos cambios. Vamos a verlos. En antropología, en sentido pragmático, Kant establece una jerarquía de intuiciones empíricas que permiten conocer el mundo. Y es una idea que está centrada también a nivel de vida diaria, de cómo entender y deglutir el mundo. Y esta división que hace allí de los sentidos, de la importancia, de la jerarquía que les da, si nos damos cuenta, ahora que lo vamos a ver, es la forma actual prácticamente que tenemos de entender los sentidos y cómo eso influye en la manera de ejecutar el arte. Y es que no es coincidencia, no es que hayas tirado un dado y salga lo mismo que dijo él, es que por eso considero que es tan importante. Porque esa jerarquización de los sentidos que él consideraba objetivos para interpretar el mundo de forma bien verdadera, pues es lo que nos ha construido la idea de arte que tenemos. Y en este caso de nuevo vemos a la vista como el más noble de todos los sentidos. El oído, no tan sagrado como la vista, pero le seguiría de cerca. Ya vemos las artes, cuando decimos arte y enseguida piensas en pintura, incluso en una escultura, algo que puedes ver, ¿no? Y después la música, que también le das ese prestigio, en la música clásica, piensas en un Beethoven, en un Mozart, y tienen esa especie de prestigio. Estamos hablando de estas ideas. Y no solo la música también, hay que recordar que en la antigüedad clásica muchos filósofos creían que la oratoria, el discurso, el hablar, eran las mejores herramientas del pensamiento y de hecho, bueno, ahora recordando a Platón, el famoso Farmacón, cómo se queja incluso de los libros, porque en ese momento el discurso, la oratoria es muy importante para el pensamiento, para la filosofía. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues con lo auditivo, no con el olfato, evidentemente, ni con el tacto. Y de hecho, en esta misma clasificación del Tito Kant, el tacto sería un sentido que, si bien no es el más apreciado para conocer la verdad del mundo, sí que lo incluye dentro de esta triada de los apreciados, ¿no? Que serían vista, oído y tacto. Y por otra parte, Kant establece que hay dos sentidos subjetivos, el gusto y el olfato. Y en palabras de Kant, estos dos sentidos no serían más que otras tantas vías de acceso externas que la naturaleza ha deparado al animal para distinguir los objetos. Y de entre estos dos objetos, hay objetos de estos dos sentidos que ya hemos visto que es como, bueno, otros que no importan tanto, que están ahí, ya los empieza a ventilar, ¿no? En esta clasificación, pues de estos dos, del tacto y el olfato, del gusto y el olfato, perdón, el olfato es el más mierda de todos de nuevo. Es el más engañoso, el peor de todos, el más subjetivo, el más superfluo, el más fugaz, el más individualista, el más autoritario, el más degradante por acercarnos a su condición instintiva, a nuestro lado animal. Y esta es una cosita que también es muy importante de tener en cuenta, sobre todo para hoy en día, que hemos aceptado que ni el hombre está por encima del resto de congéneres, ni que una raza, ni que una... O sea, a nivel filosófico en la actualidad estamos equilibrando esta balanza antropocéntrica donde el propio hombre por encima de su congénere de la mujer estaba por encima de todo, ¿no? Esto ha condicionado el pensamiento y la forma de entender el mundo y por suerte a día de hoy cada vez vamos balanceando más para que esto desaparezca. Entonces, si eso se hace, una consecuencia lógica es que retomemos también o reconsideremos la jerarquía de los sentidos que se ha ido estableciendo, porque es que todo está muy relacionado. Y aquí vamos a ver algo muy interesante. Luego toco lo del lado animal, que también es importante en el día de hoy. Bueno, de hecho hagámoslo ahora, que sí, pues que también tengo
otra relación conceptual que es muy interesante con la figura del otro. La relación conceptual y simbólica entre olfato y animales, el ejemplo más cercano que tenemos a nivel popular sería el perro, ¿no? Y que siempre lo asociamos al olfato, frente a una visión especista, antropocéntrica, que nos ha llevado al punto de considerarnos tan superiores a todo lo que nos rodea, que en ocasiones, si te paras a pensarlo de manera fría, parece que seamos marcianos dentro del propio planeta Tierra, que en nuestra idea filosófica de superioridad ante todo, ni siquiera pertenezcamos a cosas que son mundanas, ¿no? El sentido del olfato está asociado al animal porque es útil para los animales y ni siquiera lo consideramos como algo que tenga que ver con nuestro mundo. A ver, esta idea es un poco compleja, pero el olfato no está ahí como algo bueno o malo, sino que el planeta entero lo utiliza de forma puramente pragmática, biológica. Es decir, un animal utiliza el olfato para vivir, para comunicarse como epicentro central, igual que nosotros hemos querido hacer con la vista, como si no existiera nada más. En el fondo, nosotros también somos animales, pero somos unos animales totalmente enajenados en nuestro egocentrismo antropocéntrico que la filosofía y el saber de milenios parece que esté construido para constatar y demostrar ante nosotros mismos una especie de superioridad como especie frente al resto del planeta, ¿no? Como si al final, cada vez que toquemos esta parte animal o instintiva o terrenal del ser humano, sea una especie de verdad incómoda que no puede estar asociada al pensamiento racional, a la filosofía y a estos temas que vamos tocando hoy. Esto es patético, es absolutamente ridículo. Como representantes de la especie, o en este caso, alguien que se dedica al pensamiento representa una parte de la especie que se dedica únicamente a investigar cosas que otra persona pues no puede porque tiene que estar haciendo otra cosa para que se coma, para que la cosa funcione en una especie de comunidad, es ridículo coger y dedicarte toda una vida a utilizar esa capacidad racional para absorberte el rifle a ti mismo como ser humano, ¿no? Y apartar todo lo demás. Es que es un acto onanista que si, de verdad, que paremos a pensárnoslo. ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué algo instintivo, ambiguo, subjetivo no puede ser igual de importante para la vida diaria cuando en el fondo, después de hacernos 50.000 preguntas existenciales, lo que condiciona nuestro día a día suelen ser aspectos muy emocionales, muy rudimentarios, muy subjetivos de hecho, y que incluso cuando el problema del pensamiento, de la filosofía asociada a un nombre propio, es que parece que lo sacralizamos con el tiempo, se desdibuja esa figura humana que hay detrás, incluso el propio pensador, y convertimos en la palabra sagrada de alguien que también era humano. Y es el mismo tema que hemos visto al inicio, la necesidad de afecto, de aceptación de las personas, cosas muy banales, es lo que acaba articulando un argumento u otro en muchas ocasiones, y creo que esta analogía con lo animal, que en Freud también vemos muy marcadas, ¿no? Reafirma esta relación entre lo animal, lo instintivo, el olfato, la hemos heredado y la seguimos manejando de una forma pues que considero que debería estar obsoleta o que por lo menos es un tanto absurdo si nos lo paramos a pensar bien. Del mismo modo, existen filósofos como Heidegger que también se dieron cuenta de cómo habíamos construido un saber filosófico vasto y muy profundo alrededor de las diferencias o aproximaciones con lo animal o con lo divino, y no estrictamente desde el lado humano. Esto es muy interesante porque no lo cuestionamos. A ver, claro, pues Heidegger sí que lo cuestionó y hay más gente que lo ha cuestionado, pero que en general, cuando vives tu vida diaria y tratas la filosofía, a veces simplemente deglutimos discursos que vienen y no cuestionamos desde dónde están construidos. Es el problema de la filosofía que ya se daba cuenta Nietzsche o Heidegger en este caso de cómo el saber parece estar basado a veces en la pura doxografía, en el papagallismo de academia, de modo que el 99%, que me lo invento, ¿vale? Pero de legitimación de las artes y de la filosofía pasa por 4 escuelas, 4 personajes determinados, que casualmente siempre van a proceder de un entorno dominante a nivel geopolítico en un momento determinado de la historia, y que es muy poca gente. Lo he dicho muchas veces, no es que el mundo no funcione así, no es que no tenga que pasar así, que una persona, por ejemplo, pues tenga mayor influencia, acumule cotas de poder, ponga a su amigo o a quien considera, sino ¿por qué solo lo centramos en una única persona, en 4, y no lo podemos hacer un poco más amplio? Porque no estoy aquí hablando de una idea posmoderna del tutti frutti de todo, sino simplemente de cuestionar desde dónde vienen las cosas o por qué,
o en este caso, pues como apuntaba Heidegger, de la diferencia entre lo animal y lo humano, lo humano y lo divino, y no desde una perspectiva, por ejemplo, de lo que sí que sería humano, que incluye esa parte animal. Y esto pues siempre lo retomo un poco, o lo reconecto con el tema de la historia del arte, que mucha gente acepta para entender el arte, que es la peor manera de entender el arte que puede existir. Cuando asumes la historia del arte, en determinados contextos te estás comiendo literalmente el gusto personal de 2 o 3 personas. Y encima calienta pupitres y a veces lameculos, que lo podemos resumir así, sin que todo sea... Estoy haciendo una exageración, ¿vale? Pero a veces es triste, porque se produce así esa historia del arte o esa historia del saber. En ocasiones se ha producido así por la suerte de lamer culos determinados o calentar ciertos pupitres de una manera mejor o peor. Y ojo, que con esto, porque a veces también cuando lo menciono creo que la gente se confunde y lo lleva al otro lado, donde es verdad, todo esto, esta gente no sabe nada, no. Y por lo tanto estos profetas tan famosos del arte rancio tienen razón, no va por aquí. Simplemente es la capacidad de cuestionar, pero desde el saber, desde lo que sí que sirve y desde dónde sale, o cómo manipular aquello con criterio, con argumentos, para poder utilizarlo a lo que nos puede interesar más o menos en una época o en un contexto, que es lo importante, lo interesante, coger lo que sirve para nuestro contexto, pero no todo lo que le servía a alguien hace 100 años a nivel filosófico, como estamos viendo hoy, quizá no nos es útil del todo. Y otra cosa sí, no es que ahora que sea alguien que ha jodido todas las artes, no, sencillamente es de poner en su lugar. Espero que se entienda claro, porque a veces me doy cuenta en comentarios que hay gente que puede llegar a confundir lo que estoy diciendo. Y aunque parezca que me haya ido de tema, no me he ido, porque esto es interesante. La filosofía lo que ha hecho en muchas ocasiones es construir el conocimiento a partir del confrontamiento, de una especie de dialéctica bélica. Por ejemplo, desde tiempos de Kant, por eso también lo marcamos como un punto de inflexión, se confrontan escuelas, camarillas, pensadores, y siempre de forma partidista y belicosa, con el objetivo de excluir del trono al prójimo. Al otro que tienes delante se convierte como pensador en un enemigo a través de él, de sus compinches, de sus escuelas, de lo que sea, y en ese momento la filosofía y el pensamiento dejan un poquito de lado lo que sería pues beneficioso para toda la humanidad, y en vez de confrontarlo para poder ponernos de acuerdo, nos convertimos en ejércitos que luchan para excluir al otro, y el pensamiento se articula con argumentos para desmontar el del contrario, como si fuesen lomos plateados que en lugar de músculo ostentan neuronas y masa encefálica. De repente convertimos la filosofía, que entendemos como una cosa positiva, en una especie de sucesión de dualismos, imposiciones jerárquicas siempre de corte binario, o uno o lo otro. O este sentido es mejor porque digo yo que tal, que sirve mejor para conocer el mundo, y tú que decías que no, por ejemplo, pues te anulo y impongo mi forma de ver el mundo y punto. Y el resto de personas lo aceptamos a medida que va generándose esa red, porque nunca hay un nombre propio cuando hablamos de cultura, de política, etc. Pues bueno, al final, en ocasiones, no siempre, en filosofía, en este caso vemos con los sentidos, al final acabamos tratando temas que tienen que ver con meter la polla encima de la cátedra, y ya está, no tiene más. O sea, es que es un poco así. Pues esto lo deberíamos empezar a desechar un poquito, esta forma de entender la filosofía, porque como hemos visto, o como estamos viendo, los asuntos incómodos o que no tienen que ver a veces de forma directa en esa lucha, en esa pugna por escuela, por imponer un sistema filosófico frente a otro, son desechados. Ya está. Y a nadie le importa, porque al final todo aquello se resumía a una lucha, y la gente luego vive su vida diaria más centrada en cosas subjetivas e instintivas que no en la filosofía. Esto también lo tenemos claro. Y por poner un ejemplo contemporáneo, a día de hoy sigue pasando con la escuela esta buenista de Gustavo Bueno, sus herederos y sus lacallitos, que tratan de imponer sistemas cerrados, una forma también en pugna con lo demás. Y a nivel político tenemos 1000 ejemplos, ¿no? Era por poner uno de filosofía en nuestro contexto, que es bastante conocido. Bien, volviendo al tema del olfato y confrontándolo con la importancia que a veces le damos a ciertas ideas, ciertos sistemas de pensamiento, creo que no podemos negar que algo tan subjetivo como oler a un familiar, capturar un recuerdo, sentir una emoción ante algo infantil y absurdo como puede ser una charla entre amigos, reírte en un momento concreto en el cual tú te puedes sentir mal, y esa compañía humana puramente animal, o oler a tu propio animal que estás acompañado de él porque te sentías solo en un momento dado, sentir apego incluso a un objeto artístico o a una obra, pero quitando el nombre o la persona individual, sino decir ese cuadro en concreto, ese libro,
que me acabo de leer ahora en un momento concreto de tu vida, ese apego a una película que te ha hecho sentir una sensación o el hecho de creer en una superstición, da igual la que sea, condiciona nuestra vida de una forma mucho más intensa, pero muchísimo más intensa y vital e importante que el desglose de nombres, fechas históricas o debates sesudos sobre si Juanito de Teletubilandia dijo sobre Aristóteles esto y no lo otro y la frase se traduce así y no asá. Porque parece que me esté burlando de esto, pero que sí, que lo estoy haciendo. Pero desgraciadamente la cruda realidad de cualquier facultad sobre filosofía, historia del arte o esta serie de asuntos dedicados a lo que nos centra o nos convoca hoy, se parece más a esta especie de meme que acabo de hacer de lo que tendría que ser. O sea, no se enseña a pensar o a relacionarnos con un contexto, con un entorno o con nosotros mismos como seres humanos que viven en sociedad, sino a saber interpretar, vomitar y santificar y clasificar a determinadas escuelas contrapuestas unas a las otras, siempre con una perspectiva historicista, doxográfica, anclada a tiempos pasados, que a veces son incapaces de conectar con un presente que es totalmente cambiante respecto al pasado que hemos conocido, que es saturado, que es turbulento, que es veloz, que es mutante como el nuestro. No sé, yo creo que es un tema muy importante a tratar y que, insisto, está muy presente en lo que hablamos hoy, aunque parezca que me vaya de tema, creo que no. Y sí, ¿qué pasa? He desgranado 50 nombres y fechas para autores aquí mistificados por la propia historia de la filosofía, pero es que es la manera de entender el pensamiento que tenemos en la actualidad. Ojalá cambie, ¿sabes? Ojalá todo esto conduzca a un lugar donde ya no tenga tanta importancia esa manera de entender el mundo, ¿no? Pero mientras tanto es la que tenemos y es la que, por ejemplo, para mí sigue siendo útil. No, es que, de nuevo, insisto en esto porque a veces parece que esté reclamando otra cosa distinta. En este caso, el rechazo del olfato como sentido objetivo, es decir, que se entiende que no lo es, ha relegado su utilidad en el pensamiento escrito a un papel cuestionable que hemos estado viendo, y es que siempre suele estar asociado también a aspectos negativos, y esto junto al lado animal también es interesante, porque normalmente se ha utilizado el olfato como algo despectivo para burlarse de otros pueblos, por ejemplo, porque hacen mal olor, o para menospreciar rasgos fisionómicos del otro, y siempre relacionados como por ejemplo con una nariz, ¿no? Esto lo hemos visto mucho con el pueblo judío, o en la antigua Roma el olfato constituía también una manera de clasificar a la sociedad, ya que alguien que se dedicaba a curtir o a trabajos sucios donde el olor es muy agudo, muy molesto, se diferenciaba ya socialmente solo por el cómo olía de una persona que estaba apartada de sus núcleos urbanos saturados y podía vivir rodeado de inciensos y aromas con túnicas de azafrán como Alejandro Magno, por ejemplo, y esto ya hacía una distinción jerárquica solo con el olfato. ¿Y por qué es tan importante este asunto? Pues porque el olfato, en este sentido, tiene que ver con el reconocimiento del otro. Frente a nosotros, esa ambigüedad, esa corporeidad que contiene el sentido del olfato, hemos hecho que sea un sentido tan instintivo que, claro, que si lo aceptamos como parte de un sistema filosófico nuestro, se podía correr o se puede correr el peligro, nótese la ironía, de democratizar a todos los pueblos y las personas y los animales y las cosas que nos rodean bajo algo que objetivamente compartimos sin distinción alguna. Es decir, yo como pueblo aislado y desarrollado me puedo ver reflejado en el otro de una forma muy diferente si solo uso la vista y el oído que si también incorporo el olfato. Porque claro, como hemos visto, el olfato es muy difícil de clasificar, de manejar, de dominar como sentido, y sin embargo la vista sí. Yo puedo coger, y como he puesto este ejemplo ahora de soy un pueblo súper desarrollado, aquí evolucionado, veo al otro y me viene el otro como figura abstracta. Cuando me refiero al otro es eso, un concepto de otro, viene con un vestido raído y es de color moreno, porque tiene una piel negra, oscura, yo soy blanquito, habla un idioma raro así que no entiendo, que además es como suena gutural o extraño y yo tengo muchas palabras refinadas, pero claro, eso me permite distinguirme muy bien y clasificarme. Si incorporamos a esta ecuación o le diésemos prioridad al olfato, nos volveríamos sospechosamente idénticos. Y claro, cuando hemos visto que la filosofía o el pensamiento a nivel político o genérico se utiliza para moldar el mundo a tu culito y no al revés, es decir, para, por ejemplo, generar una idea totalmente de antropocentrismo y de machismo sociológico de forma brutal, que ya hoy en día podemos ver en retrospectiva y entender
a nivel general, pues que así ha sido y que no está bien, pues claro, pasan estas cosas. Entonces el olfato no interesa tenerlo aquí presente como un sentido, por ejemplo, porque en su virtud primitiva, instintiva que se le da o animal, supondría el reconocimiento del otro de una forma más accesible o menos posible de argumentar o de manipular como argumento que si sucede con otros sentidos que priorizamos, ¿no? Esto tampoco es para decir que el otro no sirva para nada, simplemente que de nuevo el balance entre todos estos sentidos sería lo lógico y para eso los tenemos, ¿no? Es lo que compartimos todos los humanos. Porque el olfato es paradójico, es contradictorio, es absolutamente equívoco. No puedes convencer a alguien que detesta el aroma a cilantro, que por ejemplo es muy bueno tener cilantros en tu casa porque es muy bueno para la sociedad, ¿no? No lo vas a convencer si no le gusta ese olor o si le produce un rechazo intuitivo. Sin embargo, esa cualidad caótica y aceptadamente aleatoria, que todos entendemos como subjetiva sí o sí, lo convierte en el sentido más libre y democrático que existe, porque aceptarlo implica aceptar que todo el mundo tiene una idea realmente diferente y que eso no está mal, ¿no? Esto es lo que hace la política a nivel social, es que esas diferencias naturales que van a suceder siempre en comunidad, pues no son aceptadas. Sin embargo, a través de estos mismos mecanismos, como puede ser pues, la cultura que heredamos desde pequeños, sí que aceptaremos ver retratos de reyes, nobles, cristos, escenas religiosas que mucha gente ya cada vez comprende menos pero seguimos aceptando, o como comentábamos anteriormente, entender el arte de la pintura en concreto como una idea de representación a través de la verdad, de la mímesis de la imagen, etc., entendiendo eso como buen arte en un gran número de la población occidental, frente a, yo qué sé, pues poner un piano de color o hacer alguna obra que escape un poco de esta serie de convenciones heredadas, que va a ser tema polémico o va a ser más difícil de entender, y aquí podríamos encajar el olfato también, que frente a esa orfandad que ha quedado de significado, de pensamiento o de referencias, tampoco se le ha hecho mucho caso dentro del arte, digo en general, no es que no exista, pero da la sensación, o al menos a mí me da la impresión, que ha quedado relegado un poco a la industria cultural pura y dura de la perfumería en este caso, o de la cosmética y otra serie de asuntos que tradicionalmente lo han tenido presente, pero dándole una dimensión artística en ocasiones, pero separado de ese mundo del arte y filosófico que a veces legitima la noción de que entendemos por arte, ¿no? Aunque esto sea ya confuso y no tenga mucho sentido en ciertos contextos como el actual, pero bueno, ahí queda. Y siguiendo con esta genealogía de la ambigüedad, en el olfato también encontramos una anécdota que he escuchado varias veces, ahora no recuerdo a quién exactamente, pero es algo que he oído recurrentemente cuando se habla de este tema, y es cierto, yo no me había dado cuenta, pero el olfato en la lengua, y no solo en la lengua hispana, sino también en el inglés o el alemán, el objeto y el sujeto en la palabra oler no están diferenciados, no tienen distinción. Tanto el objeto como el sujeto huele sin distinción alguna, mientras que si yo estoy hablando, tú estás escuchando. Si tú me estás viendo es porque yo aparezco aquí bueno, yo no aparezco en la pantalla, pero mi voz aparece representada con una imagen. En general, hay una distinción entre sujeto y objeto, pero para oler, no. Yo huelo y la rosa huele también. La ambigüedad del olfato lo acaba haciendo anárquico total, libre y ciertamente muy incómodo para la reflexión filosófica que trata de dejar cosas muy claras, muy establecidas, porque en ocasiones, y de nuevo voy a atacar un poquito a este sistema filosófico, espero que se entienda que es una crítica con cierto sentido, a veces el pensamiento, la filosofía, la historiografía coge y utiliza las cosas a modo de entomología psicopática, dedica la gente su vida a clasificar el mundo desde un pupitre. El olfato no es un sentido puramente de contacto como el gusto, ni tampoco distante como la vista o el oído. Está en medio. Entonces, ¿cómo mierdas clasificas y diseccionas el olfato? Es muy confuso de nuevo. De hecho, ante esa orfandad de términos o de intento de clasificaciones, etc., lo que se ha hecho en la industria de la perfumería con el olfato es coger prestados términos de otros sentidos, y en este caso uno de los más característicos sería el del oído. Las distintas clasificaciones y terminologías o sistemas de valoración que hoy ostenta la industria de la perfumería tienen que ver con notas, acordes, melodías, y se componen los perfumes, o se entiende que se componen como una canción que tiene percusiones, bajos, notas altas, agudas, bases, y el perfumista, por ejemplo, trabaja con un órgano, que un órgano básicamente, un órgano de perfumista sería un mueblecito característico antiguo que se fabricaba para que se depositaran las esencias,
como una estantería. Bueno, a ver si me acuerdo dejar una imagen aquí, pero bueno, es un mueblecito donde el perfumista trabaja con sus esencias y sus potecitos. Y además también se clasifica desde hace un tiempo, creo que es desde los 80, ahora no recuerdo bien cómo iba, pero bueno, se clasifica por los perfumes por familias olfativas que tienen que ver también como si fuesen estilos musicales. Incluso encuentro más similitud con los estilos musicales que con estilos pictóricos, aunque también a veces se recurre a la composición un poco pictórica con los colores, con la composición por capas como en un lienzo, ya que cuando tú compones un perfume, cada elemento, ya sea una molécula o algo natural, tiene un secado, tiene una configuración, una densidad que hacen que en ocasiones, por ejemplo, un cítrico se evapore mucho más rápido, en cuestión de minutos o de una hora, se puede mantener alguna esencia un poquito más, un poquito menos, pero luego hay resinas, como por ejemplo, que sea un bálsamo de copaíba o un vetiver, una mirra, alguna resina en general, una madera densa que ya lo puedes ver en la propia textura, que eso va a tardar mucho más en desaparecer de la piel, ya por la propia textura se puede apreciar. Entonces, cuando tú aplicas un perfume, depende de cómo juegues con esas cualidades de cada elemento, se va a evaporar en mayor o menor medida o va a ganar un aroma a otro porque van compitiendo entre ellos. Entonces tú tienes la sensación de que arriba del todo existen unas notas que son más características, ya que a medida que van secando dejan ver otra capa por debajo que no habías notado, no habías percibido en un principio porque te había inundado la fosa nasal el cítrico, por ejemplo, y por eso se construye esa serie de características para analizar perfumes como la pirámide olfativa, aunque en realidad no sé yo si tiene mucho sentido porque en el fondo está todo presente, solo que también la nariz de un ser humano en ocasiones solo puede distinguir 4 o 5 elementos y si tiene una nariz muy educada. Incluso con una nariz muy educada, en muchas ocasiones, y esto lo he experimentado, tú llegas, conoces muy bien qué ingredientes pueden haber ahí o cuál has detectado y al cabo de 2 días, por ejemplo, vuelves a oler la misma tira o en tu propia mano ese mismo perfume y detectas otro ingrediente que se te había escapado, pero además lo ves muy claro. Y esto es porque de los 20 componentes principales que pueden haber en esa composición, no los vas a distinguir todos a la vez nunca. O sea, cambia mucho. Bueno, esto es para de nuevo remarcar esa ambigüedad incluso cuando se cree que las cosas están claras y se ha intentado clasificar aquí el tema del olfato junto a la perfumería. Y esto, el paralelismo que quería hacer con la pintura es que también hay texturas en este caso, ¿no? Puedes tener una textura cremosa agregando un sándalo. Bueno, cuando dicen sándalo normalmente son moléculas asociadas al sándalo, que en realidad cuando hueles un perfume genérico lo que vas a oler pues, es una combinación de javanol, de polisantol, sandalmisore, bagdanol, etc. Pero no vas a oler sándalo de verdad. En cualquier caso, esto le da una textura que nosotros notamos como cremosa o solemos asociar a cierta cremosidad. O una nota de azafrán o de safraleína nos puede dar una puntilla metálica o aguda que también la encontramos en pimientas como yo que sé, pues la pimienta rosa o la pimienta de Sichuan. Generan esa sensación como picante o la canela da esa salida chispeante e incluso muy poca cantidad. Es como en la pintura esto lo harías con la densidad de un óleo para generar algo matérico o con el uso de un color rojo en lugar de un tono terroso o negro apagado o una mayor saturación. Esto mismo lo podemos aplicar al perfume a la hora de componer y generar esa idea de capas, texturas, ¿no? Y los medios, no es lo mismo una colonia que un extracto de perfume o que un ungüento o que un polvo. Pero bueno, no me enrollo más con temas de estos. En realidad lo que acabamos viendo aquí o la conclusión que quería sacar es que de nuevo es muy difícil clasificarlo. El olfato es sencillamente, yo creo que es incapaz de generar estas clasificaciones, por eso es tan molesto para la gente que simplemente se dedica a otros apartados que no es la pura creatividad de esto. No se puede captar físicamente en su invisibilidad imperante, no se puede guardar a pesar de su capacidad de inscribir recuerdos en la memoria de una forma tan férrea. No se puede describir más que consensuando el lenguaje a nivel casi poético o mercantil, pero es muy difícil de escribir y de hecho en muchas ocasiones cuando decimos huele a rosa y todo el mundo asocia las rosas porque es algo común en nuestra cultura y enseguida tienes una referencia, pero yo ahora me imagino explicarle a alguien el aroma de una piedra de ámbar gris que prácticamente nadie, ni siquiera los aficionados a la perfumería y todo esto incluso dentro del nicho, la han olido en la vida. Y lo más probable es que tenga que recurrir a las mismas palabras que he oído que alguien decía al describir tal aroma que a lo mejor ni siquiera lo ha olido, ¿no? Pero imaginar describir ese aroma a alguien que no lo conoce me resulta muy difícil, ¿no? O un oud cambuyano, indonesio, de estos que también que se dice, no, huele a establo, pero es que no huele a establo, en realidad, no sé. Es como
Quien haya tenido contacto con este tipo de dilemas sabe a qué me refiero. Y por supuesto también el olor pues no se puede tocar. Entonces esto también complica más las cosas. Porque al mismo tiempo, como hemos dicho hace un buen rato, sí que tiene un componente espacial, ¿no? Si yo estoy más cerca de un olor que está putrefacto, de un cadáver en descomposición o algo así, noto una sensación de cercanía de tacto, incluso casi física, porque esas moléculas que están impactando contra mi pituitaria sí que son reales, me están contactando. Bueno, vamos a adelantar un poquito la máquina del tiempo y vamos a leer un párrafo de Clamor, Glass en francés, de Jacques Derrida, escrito en 1974. Es un lugar imposible. Fascinación por una figura inaceptable dentro del sistema, insistencia vertiginosa sobre algo inclasificable. ¿Y si lo inclasificable, lo indigesto absoluto, desempeñase en el sistema un papel fundamental, abisal más bien, desempeñado del abismo, un papel cuasi trascendental y dejando formarse por encima de él como una suerte de fluvio, un sueño de apaciguamiento? ¿Acaso no es siempre un elemento excluido del sistema el que asegura el espacio de posibilidad del sistema? Vale, esta es la frase. Ahora mismo te estarás preguntando, o sea, ¿qué le pasa a Alejandro? ¿No tiene ni puta idea de leer o qué le ha pasado? No, es Jacques Derrida, que se fumó unos cuantos canutos para escribir este texto en concreto, y se trata de un libro que trata, bueno, es que es un ensayo literario. A ver, para quien no conozca a Derrida esto le suena raro, pero si entiendes de qué trataba su filosofía y cómo trabajaba y todo, es normal. Y va de esto, solo que este es el ejemplo un poco, yo creo que de los más extremos que llegó. En Clamor lleva esa escritura medio automática, juntando ensayo, literatura y todos estos asuntos de la época, pues los lleva un poco al extremo, y por eso suena así. Si encima le añades una traducción del francés que ya cuesta, yo no sé, o sea, alguien que traduzca Derrida tiene mérito, la verdad. Que es algo parecido a lo que sucedía con Perec, que bueno, pues que ya eso directamente creo que es una obra de arte, generar una traducción de los textos de Georges Perec. Bueno, me voy de tema. El caso es, en este libro, no sé si lo explicaba antes, pero aquí está contestando Derrida a Hegel y a Genet, y esto es un poco de lo que va el libro de fondo, ¿no? Y claro, en ese momento, contestando a estos dos filósofos, plantea la cuestión del olfato y de cómo este sentido no ha sido tratado o ha sido marginado por la filosofía dominante de su cultura, que es la nuestra, y de lo que él ha ido estudiando y todo. Entonces, en esta contestación, en este diálogo, saca estas reflexiones, bueno, un poco difíciles de entender, pero que están contenidas aquí. De hecho, luego el texto seguiría comparando rosas con pedos, y bueno, porque en ambos el olor se evapora y se iguala ante los intereses del filósofo, que no puede apoderarse ontológicamente del pedo o de la rosa, y en general es un poco, a ver, dejo la referencia aquí por si alguien tiene curiosidad, lo que estamos hablando ahora mismo. O sea, que es un dilema que ha tenido mucha gente que se dedica a esto, no es algo de ahora, pero consideraba importante dejar esta referencia porque es bastante clave. De todas formas, y para acabar esta primera parte, aún queda una segunda parte, madre mía, yo no sé cómo voy a montar esto, me lo va a petar el ordenador. Bueno, para acabar, para concluir esta primera parte, me gustaría dejar claro que, a ver, yo he dicho todo esto hasta ahora, y creo que es así, pero desgraciadamente me parece que el mercado en sí, la maquinaria capitalista, va a comerle la tostada al arte, a la filosofía o a lo que sea, y no sería nada extraño, si es que, igual estoy diciendo esto, ya estoy patinando porque ya existe, que a través de la implementación obsesiva de nuevas tecnologías, llega un momento en el cual se logre clasificar o dedicar estudios inéditos hasta entonces y completos al campo olfativo con el único fin de poder comercializar un sentido que no existe en el mercado digital, ¿no? Y generar a través de las nuevas realidades virtuales y todas estas cosas que parece que empezamos a vivir y que se van metiendo en la vida diaria, el tema del olfato, que hasta ahora no existe en ese universo, es intrascendente, prácticamente no se conoce tanto como si sucede con la vista o con el oído, etc. Y de hecho es algo que no he visto mucho, pero que seguro que existe. Si alguien conoce investigaciones o startups o cosas de estas, proyectos que ya tienen que ver con esto, pues me gustaría que, si lo conocéis, lo podéis dejar aquí para que lo vea todo el mundo, o añadir o todo, porque es que pues, no sé, no lo he buscado de verdad, pero estoy seguro que hay algo que existe por ahí. Pero bueno, no es tan conocido, así que creo que igual vale. Vamos con la segunda parte, que es las consecuencias que toda esta chapa que he dado tiene en el arte. Hasta este momento he centrado un poco todo el tema alrededor de Kant, de cómo pues él es un vórtice a partir del cual
sale toda esta manera de entender las artes y el prestigio alrededor de las artes y todos estos asuntos que han condicionado el mundo creativo nuestro, y que creo que a día de hoy se va disolviendo bastante. Yo insisto bastante en muchos vídeos como esa clasificación prestigiosa tal, ya la posmodernidad en sí se la va cargando, y a día de hoy creo que ya directamente está dinamitada, y lo separo de la posmodernidad como tal porque yo insisto también muchas veces en que la posmodernidad pertenece a un periodo que ya no tiene nada que ver con el nuestro, que es el germen de donde nace lo que se cree que va a ser, ¿no?, este periodo nuestro, y luego está el periodo nuestro, que ya es una materialización de los temores, de las ideas, de los instintos, del olfato que se tenía en ese momento, en ese contexto de finales de siglo, pero que ya ha pasado esa carta. Ahora ya ha cambiado todo mucho y no sé, o sea, quiero decir, te sale mañana una IA que te clasifica olores y te tiras un pedo y te dice si tienes una enfermedad o tal, y no te va a sorprender. De hecho, es que ya es eso, ¿no? Va a sonar un hype un mes en redes sociales, todo el mundo va a hablar de ello, van a hacer 50 cosas y te vas a olvidar de ello, te va a dar igual, ¿no? La ansiedad te va a seguir comiendo por otra saturación de cosas que hay alrededor tuyo, pero no forma parte de esa manera de entender el mundo, de un temor, que es lo que yo veo en la posmodernidad. Y bueno, resumiendo mucho, sería esta diferenciación. Creo que ya la propia gente dentro del mundo de las artes, de la filosofía, no tiene ni siquiera el poder necesario para poder clasificar cosas o determinar ciertas jerarquías, aunque aparentemente creamos que sí. En el fondo me sale ahora alguien que trenza esparto y hace cosas con ello y lo dignifica dentro de un mercado, o se hace famoso en redes o lo que sea, o directamente sin conocer a nadie te aparece una imagen viral de algo y ya tiene esa validez artística casi, ¿no?, de que no necesita un mundo del arte, que esa es la gracia del arte de día de hoy, que ya le dedicaremos un vídeo en concreto de cómo Internet ha sublimado y ha reventado todos esos anhelos pretenciosos del arte y ha convertido el sueño erótico de los artistas de inicios del siglo XX en una realidad sin depender de ese sistema. Y este conflicto es muy interesante. El arte inunda todo el mundo a través de los mecanismos que ya puede aportar el capital, Internet o lo que sea, sin necesidad de estar conectado con ese mundo del arte. Y a diferencia de la idea de posmodernidad que intentaba coger ese mundo, aplicarlo a toda la vida diaria e investigarlo, pero se lo llevaba a una atalaya, hoy en día es una realidad, ya no se lleva a ningún lado, simplemente existe ahí. Claro, eso es molesto para la gente que nos dedicamos a esto, ya sea a nivel filosófico, a nivel práctico, porque no tienes control de ello. Se hace muy difícil dignificar, trabajar o validar esta serie de cosas. Yo simplemente subo estos vídeos aquí, puedo repetir 20 veces que soy artista y que es un proyecto artístico muy pretencioso y tal, pero en el fondo acaba siendo un vídeo en YouTube, ¿no? Luego, pues, esa funcionalidad, incluso súper artística o simplemente comunicativa, sucede y ya está. Igual que gente que sube cuadros, que se puede tirar investigando 20 años y un día lo sube y dura lo que dura en Internet ese cuadro, ya sea viral o no, y luego desaparece y se acabó. Y si sorprende a alguien es un minuto, porque luego va a haber otra cosa de otra parte del mundo que le va a sorprender un poquito, pero enseguida se va a olvidar también. Y simplemente ese arte existe. Incluso hay memes en Internet que tienen encriptados las mismas cualidades que una obra de arte conceptual brutal y que simplemente funcionan como un meme y ya está, ¿no? No pasa nada. Bueno, es que si ya duraba, me pongo a hacer estas divagaciones, imagínate lo que va a acabar durando esto. El tema, creo que era lo que quería decir, que me he centrado en el Tito Kant para acotar información, pero no olvidemos que los otros dinosaurios, mamuts, papichulos de la filosofía occidental pensaban exactamente lo mismo. Descartes o Hegel también pensaban que el olfato era un sentido de mierda, y de hecho Hegel le dedica quizá alguna línea más, pero es para decir que es lo mismo, que no sirve para nada. Pero claro, esta gente siempre estaba referida a la nada, a la inutilidad, para captar la experiencia del mundo de una forma verdadera. Un sentido que en su incapacidad por generar una verdad sobre el mundo o una experiencia conceptual capaz de conocimiento no merecía ser considerado como materia prima para ningún tipo de arte. Como es un sentido tan ambiguo, no puede generar verdad, no es válido para trabajarse en forma artística elevada. Por lo tanto, un artista sí puede pintar y ser elevado, pero no puede trabajar el olfato porque no va a ir a ninguna parte y nadie va a poder pulular alrededor de esa idea. Y bueno, que ojo, destaco esto porque al mismo tiempo que no me parece bien, en parte tienes razón. O sea, que yo estoy todo el rato con este tono un poco de burla o intentando darle más socarronería para que se entienda mejor, pero que lo que están diciendo, bueno, es que esta gente no era tonta, ¿sabes? El tonto aquí soy yo, pero que se dice con un sentido. Y yo eso tengo ese conflicto. Si yo ahora quiero coger y decir, sí, el olfato, y hago una creación olfativa, una experiencia olfativa, un perfume, lo que sea, no vas a poder acceder a él. Si no
pasas por caja y me compras una muestra o alguna cosa así, o te acudes a un lugar y estás ahí presente. Entonces esto hace difícil que se pueda perpetuar, y de hecho, si consiguieses esa muestra, como decían los romanos, no me acuerdo qué escritor clásico dejaba, ¿no? Que la escultura la túnica, el vestido se puede heredar, pero el perfume no va a desaparecer y no se puede heredar. Entonces es un poco, pues, disfrútalo mientras dure, porque es evanescente, y de hecho si tuvieses una muestra se te evaporaría con el tiempo y es bastante difícil que perdure, como sí puede pasar con un lienzo o una escultura de pie. Y también subrayo esa crítica que no he dejado de hacer, y es que creo que el abandono del olfato dentro de las artes, porque al final hoy tampoco hay ninguna diferencia entre arte conceptual, abstracto y figurativo. De hecho es que está todo metido en una misma batidora, porque insisto, el sistema artístico, filosófico, académico, quien sea que manejaba estas cosas hasta el momento, no tiene control de nada de esto, no lo tiene. Y creo que el dejar huérfano a este sentido, en ese aspecto, al final lo único que ha conseguido también es que se convierta en el coto privado de cuatro multinacionales dedicadas a la industria de la moda y de la química relacionada con la perfumería, ¿no? Pues Givaudan, Firmenich y FF, aquí tirando para casa, que donde estoy, yo cada día que bajo del tren ahora detecto cada molécula que sale por esa chimenea que me he comido toda la vida. La fábrica más tocha de la IFF, que fabrica perfumes, bueno, las esencias, moléculas para todo el universo, está aquí, en mi pueblo. ¿Y esto por qué lo destaco? Bueno, no lo de mi pueblo, sino lo de que el monopolio del olfato dentro de una industria del perfume que mueve billones de billones, ya sabéis que la moda mueve mucha pasta así a escondidas, y la industria de la perfumería flipas, ¿eh? Claro, ¿qué pasa con esto? Esto lo destaco porque el conocimiento alrededor de estas materias, que podría ser de tipo artístico, tú vas a una universidad, a una facultad, te compras un libro de bellas artes, de pintura, de cualquier tipo de artes, de literatura, y hay conocimiento disponible tanto para crear como para estudiar, como para analizar y ponerte desde cualquier arista, ¿no? A toquetear ese tema. Sin embargo, el conocimiento en el tema del olfato está encriptado, guardado herméticamente, como si fuese un secreto industrial, y que lo es, directamente es tratado como un secreto industrial por estas grandes empresas relacionadas con la industria de la moda y la cosmética, etcétera. Y es tan hermético el tema, que si tú quisieras dedicarte a algo relacionado con esto, o te dedicas a pagar de un riñón a algún centro privado dependiente de alguna de estas cuatro grandes firmas industriales de la química o de la moda, o no participas de este mundillo, no obtienes ningún tipo de información y suerte. Y de hecho esto me lo he encontrado yo, y desde aquí agradezco pues a Pablo de Maese Pau, a Dorian, a Juan, a sus compañeros, que en el apartado natural me han ayudado mucho a obtener información. Y luego en la parte química, pues que la potra de que nací aquí, como está la IFF, mi padre en su momento había trabajado en esta empresa y aprendió, bueno, ejerció de perfumista, aprendí de perfumista, y ahí tengo unas libretas con cositas, información, con un libro sobre cromatografía, etcétera, y de ahí pues voy rascando todas estas cosas, porque si no, olvídate, o sea, con lo que hay en internet te puedes volver loco y sacar algo, pero no, olvídate, no hay manera de acceder a este mundo de una forma normal, sencilla, y de hecho esto acaba pasando en los reseñadores de perfumes que hacen, leen en una página web muy conocida, un blog que es Fragántica, creo que es Fragántica, si lo he dicho bien, notas que declaran las empresas a veces y dicen, huele a pomelo, a cedro y a no sé qué, y la gente repite eso sin saber qué está diciendo, ¿no? Ambroxan, que sé, he oído muchas veces, el Ambroxan no lo hueles, cabrón, no sabes a qué huele el Ambroxan. De hecho es que si lo consigues oler en un perfume, dedícate a esto porque tienes un don, ¿no? Es una molécula que se usa como el ISO de Super, el Edion, el Galaxolide, todos estos almizcles así que están de fondo, que no tienen un aroma concreto y se usan por eso, porque son transparentes y son capaces de lograr una gran estabilidad en la composición, duran mucho, le dan esa durabilidad, esa estabilidad química, pero en general son ingredientes transparentes que sí que tienen un aroma que tira a, o que puede ser característico, pero que nunca va a dominar una composición, es muy difícil. A lo que a veces se refiere esta gente, y dejo aquí el dato, es a los super ámbares, que tienen muchas nomenclaturas y que no tiene nada que ver con el Ambroxan que se dice muchas veces, y en este caso pues se refiere al Amber Extreme, por ejemplo, que se fabrica aquí en mi pueblo, al Timberol, a la Ambrocenide, al Amber Max, etcétera, etcétera, hay un montón. Y me vuelvo a ir del tema. Vale, es que me tocaría dividir esto en dos, creo, porque me está dando miedo la información que me queda. Todo esto lo trataré en un vídeo aparte sobre la industria de la perfumería, pero me apetecía soltarlo. Y, a ver, para lo que quería decirlo en el apartado filosófico es que ese hermetismo tratado como un secreto industrial hace
que nadie pueda acceder a esto de una forma que genere conocimiento. Insisto, si esta información que acabo de soltar aquí en 5 minutos a una persona le cuesta 5 meses de investigación para enterarse de alguna de estas movidas y a ver cómo te enteras, ¿no? O si conoces a alguien que te puede guiar, informar, a duras penas habrá algún canal de YouTube que trate esto así anglosajón de terceras. Si para acceder a eso cuesta tanto, pues alguien que se dedica a la filosofía, que no tiene que hacer un perfume y quiere tratar esta serie de cosas o algo contemporáneo, no tiene manera de acceder o de llegar a este saber, por lo tanto tampoco lo va a tratar, porque es que no lo ve, ¿no? Y lo mismo a nivel artístico. Yo quiero tratar esto de una manera artística y a lo mejor no me quiero dedicar a trabajar para IFF o Givaudan ahí encerrado como un ratón creando perfumes para el señor Christian Dior o la madre del topo que aparezca por ahí y quiera pagar 1 millón y me borra el nombre, sino que quiero tratarlo como una obra de arte y pues usarlo, yo qué sé, pues meter un cuadro que huela a culo o a rosas, da igual. Saber eso es una movida. Entonces, claro, si ese conocimiento no está tampoco medianamente disponible, pues ¿qué haces? Pues no existe y tampoco nadie lo va a tratar, pero por una movida, pues como hablamos en arte robótico, el artista debe juntarse con un ingeniero que depende además de una gran industria con unos intereses y aquello acaba generando una contradicción brutal en una manera de hacer arte que se supone que es crítico, pero que de repente es un apéndice de la industria tecnológica del momento. Pero claro, en un caso estamos hablando de hacer un robot con 50.000 movidas técnicas que sí que es verdad que son muy difíciles y en este caso estamos hablando de jugar con aromas, con moléculas, con esencias naturales incluso, que, a ver, sinceramente, si no eres un artista artesano de la perfumería natural, que sí que implica pues conocer una barbaridad de cosas y de una dedicación brutal, pero para generar cosas concretas que tienen una utilidad muy, muy clara, o si no eres un ingeniero químico que tiene que sacar las fórmulas ya a nivel legal y todo dentro de una gran industria de estas, hay mucha gente que está metida en el mundo de la perfumería, estos que llaman narices, que tampoco te creas que aquí tienen el conocimiento químico de la hostia, simplemente hay una intuición, un gusto artístico, un conocimiento profundo de las materias para jugar con ello, pero al final pagan a alguien para que haga el trabajo sucio y esos diseñan. Esto no es lo mismo que crear un robot, ¿vale? Y sí se podría jugar con ello a nivel filosófico de conocimiento. Bueno, aquí lo dejamos. Y siguiendo, bueno, he dicho aquí lo dejamos, pero no, siguiendo esto, pues sí que tiene que ver con el tema, ¿eh? Me estoy dando cuenta que al final en las notas que tengo apuntadas es lo que quería hablar. Y la relación entre la industria, el mercado, el olfato, también tiene que ver con el mercado del arte. Y si quieres saber más de esto, del tema de cómo funciona o a nivel filosófico el museo, hay un vídeo aquí que es el Museo Zombie, pero sobre todo lo que quiero tocar ahora a nivel filosófico contemporáneo es la volatilidad del aroma o de un perfume o de una esencia en conjunción con la idea de conservar y de mercantilizar el arte que tenemos como predominante en la actualidad en nuestro sistema artístico. El perfume, el olfato, bueno, cualquier cosa que tenga que ver con esto, a veces cuando digo perfume me refiero a todo lo que podamos crear de manera que huela. Es muy difícil de conservar, de mantener y de comercializar a nivel artístico como tal, sin pasar por el aro de todo el eje industrial que tiene el fin de generar una gran mercancía multiplicada y todo esto. Y es que ahora pensemos en algo que también tocábamos hace poco en el canal, que es el romanticismo. Desde ese momento histórico en Europa hay una obsesión por conservar los objetos artísticos culturales como si fuesen reliquias sagradas que deben ser capaces de comportarse como cápsulas eternas y perpetuas. Desde el famoso elogio de la ruina de este movimiento hasta la idea de museo mausoleo de Adorno con la cual hemos empezado este vídeo. Claro, ¿cómo metes el olfato aquí? Es incómodo de nuevo. Porque ahora pensemos en el mercado del arte y en esa institución artística que vive obsesionada por mantener embalsamado todo objeto artístico, y me refiero pues al sistema de museologías, de conservar los bienes de interés cultural, incluso como elementos turísticos. Todo esto se trata de mantener en el tiempo en formol algo. Hasta ese momento del romanticismo, más o menos, es difícil encontrar una idea tan implantada como la de la conservación de las obras antiguas. De hecho, tú te encontrabas un templo roñoso y abandonado y por muchas pinturitas y dibujitos chulos que tuviese aquello, los rapiñabas y los reutilizabas para generar nuevos edificios, obras, esculturas o sencillamente para calentarte el culo en una hoguera en invierno porque hace frío. Y ya está. Y tan solo el azar, la casualidad o otras circunstancias han permitido el legado de ciertos edificios antiguos o de ciertas obras, a pesar de que digo esto y no es como una crítica, es una evidencia, ¿no? Yo también disfruto como un marranito en el barro cuando visito un museo o cuando veo antigüedades,
Y en ocasiones me pregunto también, y por eso hago esta reflexión, si no sería más útil en nuestras sociedades ya actuales destinar todo ese tiempo y dedicación y recurso que gastamos en conservar, perpetuar la cultura, como si fuese aquello la obligación, ¿no? de todo el patrimonio, tenemos que emplearlo ahí casi, y meterle gasolina a las personas que nos dedicamos a la creación en la actualidad. Porque claro, esto es una reflexión que merece otro vídeo aparte también, especialmente en países como España, que son un puto cementerio artístico si hablamos sobre arte emergente, que de hecho las clases pudientes prefieren, yo qué sé, pues comerse un jamón en el Botafumeiro o yo qué sé, sentarse con Florentino y montar fiestas, que gastar en otro tipo de bienes culturales, incluso al mismo tiempo que tenemos esa cultura así un poco ignorante o analfabeta en ese aspecto, es un país obsesionado con preservar el patrimonio histórico, ¿no? Con vistas de satisfacer al guiri que viene a chupar cerveza y playa y que genera dinero, pero esto también tiene que ver con el olfato de forma tangencial, porque si no tuviésemos una cultura artística tan anclada a la conservación de las cosas, al no toques, al mira desde el altar, ¿no? La obra está en un museo con vallitas y si viene alguien y la manipula o la toca o se acerca demasiado salta una alarma o hay un segurata mirándote mal o estás como en un templo en silencio. Y el tema del olfato exige vida. De hecho, un perfume como se disfruta es en una ocasión en la cual tú eres protagonista, estás viviendo y generas esa impresión, ¿no? Si tú te pones un aroma muy intenso, muy inciensado, pues vas a un lugar y aquello destaca o de repente no, porque tú piensas que la elegancia la utiliza y te pones algo que solo se huele a ras de piel o hace verano, te vas a una playa y quieres imaginarte aquello pues con olores a coco, a cítrico, yo qué sé. Todo aquello tiene que ver contigo y tiene que ver con algo que ya es vital, no se puede observar un aroma pues a una distancia, ¿no? En un museo, lo veo complicado y de hecho ya la prueba se hizo con el Museo del Prado hace poco, no, hace unos años, yo me acuerdo que fui, hace poco, igual son 10 años, que fui a una exposición donde trataban de reactivar algunas obras que nadie iba a ver, no me acuerdo qué sala era, pero bueno, hay un cuadro del olfato de Jan Bruegel, y alrededor de ese cuadro, que tiene que ver con la perfumería de la época, se pusieron unas campanitas y se hicieron ahí como unos jueguecitos con el olfato que era muy interesante, pero bueno, no me acuerdo por qué decía esto, ya es que llevo tanto rato que empiezo a desvariar. Bueno, volviendo a la filosofía, yo creo que ha quedado claro, Nietzsche escribió sobre el olfato, y escribió bastante, no directamente, sino que lo utilizó bastante. Yo diría que es un poco, ¿no? Que te puedes encontrar en Nietzsche muchas metáforas que aluden al olfato para hablar sobre otras cosas, pero yo creo que lo tenía bastante presente. Y de nuevo lo tenía presente porque encuentra, como pasa en Derrida y en otros filósofos, que se da cuenta que es un sentido que de nuevo en la estética nadie la ha tocado, ¿no? A ti te hacen estudiar todos esos mamotretos de filósofos, estética, bla, 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 y no te encuentras el olfato por ninguna parte o simplemente está denostado. Y por ejemplo, en esta frase de Nietzsche, esa nariz, por ejemplo, de la que ningún filósofo ha hablado todavía con veracidad y gratitud, es hasta el momento incluso el más delicado de los instrumentos que están a nuestra disposición. Es capaz de registrar incluso diferencias mínimas de movimiento que ni siquiera el espectroscopio registra. Y bueno, esto es un ejemplo, insisto, que tiene más referencias de este tipo, y aquí está juntando un poco esa idea de instinto, ¿no? De cómo el olfato puede ser muy útil a nivel animal, instintivo, y por qué no le hacemos caso si eso puede ser positivo en nuestra vida también, ¿no? No le hacemos caso desde una perspectiva filosófica. Y esto es interesante porque Nietzsche es probablemente, en la filosofía famosa del siglo XX, a través de las corrientes francesas, uno de los autores que más influencia han tenido. Sin ir más lejos, Deleuze y Guattari, por ejemplo, pues chupan directamente de la filosofía de Nietzsche y la reconvierten, la readaptan un poco a su momento y la amplían. Bueno, claro, esto también nos llevará, si seguimos por estos caminos, a esa filosofía francesa también centrada alrededor del deseo y de otros campos marginados que hasta entonces no tenían mucha consideración, y entramos un poco también en las ideas del posmodernidad, y bueno, pues con mejor o peor atino, tiene que ver con el mundo que hoy vivimos y por eso probablemente también estemos hablando sobre este tema de esta forma que trata de dignificar un sentido abandonado. También en este punto tenía apuntada la famosa anécdota de la Madalena de Proust, pero es que estoy harto, hasta la tuberosa, hasta el nardo, de escuchar esa anécdota cuando se habla de olfato y de memoria, así que me la voy a ventilar. Yo creo que aquí todo el mundo ya lo sabe. Y yo creo que, pues bueno, voy a terminar un poquito esta segunda parte para entrar en las conclusiones, que también tengo un buen rato. En realidad también me gustaría dejar claro que cuando hemos hablado del olfato, grandes filósofos, hablamos de los residuos que han dejado sobre reflexiones sobre el olfato. No hay prácticamente
pues que yo tenga en cuenta ahora. Si alguien se acuerda, por favor que lo apunte, que yo tampoco soy un súper experto en estas cosas, pero yo juraría que no he encontrado algún tratado, un libro de estética que realmente se dedique al olfato como tal dentro de la filosofía occidental. Pero bueno, si alguien encuentra, insisto, dentro de la historia de la filosofía, no me vengáis ahora con algún libro actual, sino creo que Hegel sí que encontré en su estética hay alguna referencia, que también es anecdótico en el fondo. Pues bueno, lo dejamos esta parte por aquí. Molaría también tocar, sí, lo voy a tocar, ya pasaba en Roma. Es muy característico de la época romana que el olfato tenga una categoría moral y forma parte de la construcción identitaria de los individuos y de las sociedades. En Roma era muy sabido a lo largo de la historia del Imperio Romano cómo, depende del olor que tenías, pertenecías a una clase o a otra, y eso te marcaba, te estigmatizaba o te dignificaba. De hecho, construía identidades y tiene que ver a nivel antropológico, pues mucho, tiene mucha importancia. Clasificamos los olores en buenos o malos, positivos o negativos, de modo que podemos llegar a asociar un olor a un recuerdo, pero también a una categoría moral de un ser humano. Y esto ya lo hemos tocado antes, es muy tricky, ¿no? Tricky. Incluso en la actualidad y en las propias reseñadoras, a los cuales no puedes oler, pero ya hay algunos muy famosos, la gente que esté metida sabe de quién hablo, que si hueles bien, estás bien vestido, estás perfumado, eres considerado como un buen sujeto, un individuo de provecho en la sociedad, aunque en el fondo pues puede ser un tiburón empresarial o alguien muy mala persona que solo hace daño y que mata conejitos en las escondidas. Y pues a través de esa imagen y del olor de un buen perfume que proyecta no sé qué y la masculinidad y bla bla bla, pues te generan una imagen alrededor. Incluso esto pasa sin que la peña te haya olido, solo a través de vídeos de YouTube, pues, ¿no? Pues imagínate la capacidad de construir identidad que todavía se mantiene a día de hoy. Sin embargo, si tú hueles mal, vas a generar rechazo y vas a estar asociado a cosas negativas para la sociedad, aunque en el fondo, pues a lo mejor pues eres alguien que es maloliente porque está en una esquina de la calle, sumido en problemas, con sus movidas, aislado de la sociedad directamente, y que no ni siquiera participas de sociedad, pero ya solo por ese olor o por esa apariencia olfativa, pues serás rechazado. Y un buen ejemplo en la literatura de esto que estamos tocando aquí, que bueno, creo que queda bastante claro, pero pues por aquí dármelas de listillo, vamos a citar a Shakespeare, que en unos versos suyos dice: «Oh, cuánta más belleza parece la belleza por el dulce atractivo que le presta la espiritualidad. La rosa se nos ofrece encantadora, pero más encantadora la hallamos por el suave perfume que reside en su seno». Y aquí ya estamos asociando el buen olor a cosas positivas que acaban convirtiéndose en bueno. Y una rosa huele bien y un pedo huele mal, cuando en el fondo a lo mejor pues a nivel informativo, animal o lo que sea, y lo hemos comentado al inicio, pues no, el bien y el mal aplicado a los olores pues es absurdo, no es algo puramente cultural, pero ahí tiene que quedar esto también. Y de hecho George Orwell también tiene una frase al respecto, que es: «El verdadero secreto tras las distinciones de clases es el olfato», que bueno, se refiere a lo mismo. Y esto, insisto, si estás metido en el mundo de la perfumería, yo tengo el anhelo de que alguien se haya quedado hasta aquí que realmente participe de ese mundo de la perfumería. Entonces es como hay ciertas referencias que aluden a esto, ¿no? Huele a rico, huele a caro, y esta serie de asuntos. A ver, huevón, si la composición química muchas veces es la misma, ¿no? Es fabricada en el mismo laboratorio, con un ingrediente más, uno menos, sí que se ajustan por otros lados, pero a veces es lo mismo, ¿no? Entonces estos son distinciones que se buscan, que se anhelan, o los anuncios de los perfumes, que ya venden eso, en un segundo de anuncio, que no duran más, te aparece un tipo ahí con corbata haciendo clic clic y le salen pibas por debajo de la mesa. Joder, tío, o sea, es que es muy heavy este asunto. Bueno, esto me lo guardo para la industria de la perfumería. Vale, pero está ahí. Y por último, ya que he dicho que iba a cerrar, pero es que no se podía cerrar sin mencionar esta parte de la ciencia asociada a la filosofía, que recordemos que en momentos de la historia no ha habido ninguna diferencia entre filosofía, ciencia y pensamiento, artes en general. En Historia de los autómatas se ve bastante claro este tema. O bueno, yo qué sé, pues Descartes también es un buen ejemplo de ese momento en el cual la filosofía, la ciencia no están tan diferenciadas. ¿Esto por qué lo quería decir? Sí, porque bueno, también a partir de ahí se jerarquiza o se margina el olfato ya por otras vías que no solo lo filosófico, sino que se compagina con la ciencia, que también tiene un componente dominante o casi religioso en nuestra sociedad. Y esto sucede con un buen ejemplo durante el siglo XIX, las investigaciones de Broca, muy famoso por sus trabajos en cuanto al cerebro. Claro, en ese momento, en la época de Broca, se entiende que cuanto mayor
o más grande es una parte del cerebro o un órgano en general, ¿no? En la ciencia se piensa cuanto más grande, mejor, ¿no? Más importante. Y claro, el bulbo olfativo es un moco, o sea, es que ocupa un 0,01% del volumen cerebral. Y en ese momento pues se cree que es nada, o sea, si ocupa tampoco es que no vale para nada, ¿no? Pues ya está, y la filosofía me apoya a esta tesis, pues ¿qué hago yo desde la ciencia? Decir que no sirve para nada esto. Y al patito feo lo rechazan incluso en el orfanato, o sea que aquí ya el bulbo olfativo pues también se va a la verga. ¿Qué pasa aquí? Que recientes investigaciones, ya pues todo más avanzada la ciencia, yo no controlo tanto el tema, o sea que si alguien quiere aportar más, pero en la actualidad se sabe que hay una densidad neuronal brutal alrededor del bulbo olfativo y que el cerebro ya no está compuesto por partes, se empieza a dejar de creer que el cerebro está compuesto por partes divididas, segmentos, como sucedía en época de Broca, sino que se trata de un entramado muy complejo, elástico, plástico, muy flexible, que va comunicando, se va mutando, se va adaptando y no tiene por qué estar centrado en una región concreta y circunscrito a parcelas, trozos divididos y de nuevo clasificaciones cerradas. Esto nos cuesta de entender, pero por aquí van las nuevas investigaciones. También se sabe que cada vez que inspiras, pues generas una mayor capacidad de recordar, de memoria, y bueno, esto daría para otro tema, pero por ahí está. Hasta aquí el tema de filosofía y olfato, así a nivel un poco más con cositas, datos y referencias, y voy a hacer unas conclusiones que igual me duran otra media hora, otra hora, pero bueno, ahí está. Siempre recomiendo a la gente, yo lo hago así, que este tipo de vídeos largos que me encuentro por internet, que a mí me flipan, me los voy poniendo poco a poco mientras hago otras actividades como pintar, o incluso cuando estoy jugando a la Play con colegas lo tengo en un casquito de fondo y así pues me acompañan y me aportan algo. Espero que te esté aportando algo, ¿no? Bueno, me lo puedes hacer saber en comentarios. Y también me gustaría dejar claro que esto, aunque parece que hemos tratado en profundidad un tema, en realidad, incluso sin la información que hay, como en todos los temas complejos, no es todo. O sea, esto es un resumen de un resumen. Si a alguien le interesa, yo espero que le sirva como eso, una incitación a ir más allá, a investigar y en general también que sepas, si has llegado hasta aquí, que en el futuro voy a ir sacando más vídeos no solo de la historia del perfume, sino a través de la industria, mezclar un poco las teorías y críticas de la industria cultural, del capitalismo, yo qué sé, los típicos autores de Baudrillard o la Escuela de Frankfurt, todo esto aplicado un poco también a esta parte olfativa, que puede ser curioso, ¿no? Insisto mucho en que las personas que estéis viendo esto, que os dedicáis de forma profesional a la filosofía o que sois profesores, profesoras, hay mucha gente aquí que sé que sigue el canal, que está muy metida en estos ambientes. Si tenéis información, si conocéis algún texto más, un autor, algo que me he dejado, por favor, lo ponéis correcciones. Me equivoco muchas veces cuando los vídeos están largos, a veces puedo confundir un dato, me dejo algo, cojo y digo algo así de manera rápida, enrevesada, y me pasó en la posmodernidad, que me sale mal porque no puedo corregir los vídeos, pero hay un momento en el cual yo en la cabeza tengo el encuentro que Rubén Darío tiene en Perú, pero que luego se publica en una revista de Guatemala, pero luego, claro, no, Rubén Darío es nicaragüense, no es ni guatemalteco ni peruano. Y en ese momento yo lo voy diciendo así y se puede llegar a entender que estoy diciendo que Rubén Darío es peruano, que sale de Perú, porque entonces, claro, estas cosas a veces me van a pasar. Si alguien lo ve, por favor, lo apuntáis y yo encantado de aceptar las correcciones. Incluso me flipa que esto suceda porque está vivo y así la gente también lo puede ver. Y nada, pues eso, que esto también lo agradezco, siempre con educación, por favor, que la peña está loca. Y también si alguien tiene dudas, quiere más información que yo puedo compartir, suelo leer los mensajes que me llegan o los comentarios cuando puedo, y los que llegan, pero muchos se saltan, o sea que si no te contesto no es porque esté pasando, es que a veces simplemente no lo veo, no se notifica, o tengo tantos que no doy abasto y se acaban solapando y se me acaban perdiendo por ahí, pero yo qué sé, pues muchas veces sí que intento estar al tanto y suelo contestar, entonces ahí también lo dejo. Y ahora sí, vamos a por las conclusiones. Una de las conclusiones, bueno, ya he dicho muchas conclusiones a lo largo del vídeo, así que me las voy a saltar las que tenía aquí apuntadas, pero algo curioso es que el perfume supone un nexo idóneo entre arte y ciencia en cuanto a que en él se aceptan sin ningún tipo de conflicto el uso de la química en su estado más hardcore y desnudo, de ciencia pura y dura, ¿no? Y de hecho lo he comentado en algún momento, de la industria de la perfumería, IFF o Givaudan tienen sus perfumistas, a los cuales la marca de turno va y los contrata, pero esos perfumistas están ahí como si fuesen un equipo de fútbol, dentro de una factoría puramente industrial y química que no tiene nada de creativo así o artístico, no sé si me explico. Y claro,
se acepta que se forma parte que forma parte tanto la movida hardcore ciencia con la parte de composición artística, donde el perfumista llega y te hace aquí el paripé de sí, el contraste de un cítrico con el oud y así y tal, cuando luego lo van a recrear todo de forma química, pero en ese momento esa literatura, el vender te llevará al mar, el calone, ¿no? Y que estos perfumes marinos, ¿no? Nadie ha olido el mar de esta gente que hace perfumes marinos, ¿no? Muy típico en la perfumería japonesa, tipo el Kenzo y Seimiyaki, o no sé, el Acqua di Gio también lleva ese componente que es el calone, que se asocia mucho, o el Megamare de Orto Parisi, de Gualtieri, llevan el calone de fondo porque se entiende en la industria que genera la idea de mar, marino, de brisa. Y bueno, esta serie de cosas que en un fondo son químicas, luego tienen esa parte artística y todo se acepta en una y está como muy bien integrado, algo que en el arte le ha costado mucho aceptar o incluso en ocasiones no acepta. El arte es cosa de alguien, de nuevo remitimos al romanticismo, de un genio que está ahí aislado y que crea pero con la mano, ¿no? Tocando las cosas. Y a veces, esto me gusta mucho del arte olfativo, es que tienes que colaborar con la gente, sí o sí. Tiene que haber una colaboración para solucionar cosas que suceden luego de forma artística creativa, donde mucha gente tiene que estar tocándose la mano. Es muy complicado que un solo ser humano aparezca aquí y por gracia divina se convierta, como sí que sucede en el arte, hay muchas cosas, se busca que suceda en este sentido. Entonces esto me parece interesante como mínimo. Entonces también esta importancia que se puede ver claramente incluso en la industria de perfumería es que a veces vemos un perfume que se llama, yo qué sé, Oud Maracuyá, y el nombre del perfume, lo famoso que lo hace reconocible, ya no es ni el nombre del perfumista ni de la casa, sino el componente, la materia prima que intenta emular, que luego no lo lleva, ya te lo digo ahora, pero que lo intenta emular. Entonces aquí reconocemos el protagonismo a algo que todos podemos compartir, tanto como referencia, como producto, como visual, pero no es el nombre del artista y genial y solo es eso lo que vale, sino que incluso la propia esencia tiene que ver con que tú puedes acaparar ese aroma, esa combinación misteriosa o curiosa que puede ser oud y maracuyá, o fruta de la pasión, en un aroma, y tú lo reconoces, lo vas a poner en ti, lo vas a manipular, lo vas a utilizar, y ese es algo que yo sé que molesta mucho en el mundo del arte, que algo no pueda ser considerado como obra única, conservable, puesta en un museo, sino que simplemente sea una cosa que huele rico, feo o X y que se porta dentro de una vida diaria, cotidiana, para que al final del día, por ejemplo, te llegue tu pareja o tu persona favorita que quieras, o tu hijo, tu hija, tu madre, tu abuelo, quien sea, te huele y te diga, oh, huele súper bien, y que esa persona de aquí 10 años huela un día un maracuyá y diga, buah, me recuerda a Alejandrito o a Paquita o a quien sea, ¿no? Y eso está ahí asociado, es una forma puramente artística, brutal. A cualquier artista se le caerían los pantalones o lo que sea por coger y tener y ser capaz de controlar esa asociación. O sea, es algo que es que... Y sucede. Pero claro, como no sucede de una forma en la cual yo como artista voy a ser el mayor protagonista de ese encuentro memorable a lo largo de la vida de una persona y de esa emoción, molesta, jode, y lo digo en serio, pasa lo mismo con el arte actual. Se le ha escapado de las manos a un sistema artístico que controlaba a través de, ya no solo de la crítica, sino de un entramado muy grande, y no hablo de esto como una conspiración, yo formo parte de ello también, y me jode en ocasiones, se nos ha escapado de las manos como artistas el poder tener control de lo que entendíamos como arte y que todo eso esté por ahí pues pululando a veces incluso sin que se le dé importancia. Entonces, claro, ¿qué quiere un artista? Yo soy un egocéntrico megalómano que quiero que me quieran, que me acepten y que me reconozcan, y tengo que confrontar esto a diario. Y el olfato, la perfumería, lo revienta bastante todos estos asuntos y se los pasa por el forro. Y al final hablamos de lo mismo, del olfato como una experiencia única, caótica, imposible de clasificar, volátil, etérea y ambigua más no poder, y ese caos, esa imposibilidad de categorizar, esa anarquía de un sentido, me apasiona. Aunque no pueda gestionarlo de la manera pretenciosa que yo comunico muchas veces o que me gustaría, etcétera, me apasiona. Y creo que lo podemos compartir de igual forma instintiva tanto tú como yo, sin necesidad de que tú seas un artista ahí súper tal, súper guay o no. Entonces encuentro esto muy interesante, muy interesante. Y por otra parte, como una conclusión muy bonita, es que el olfato obliga a la persona que lo huele, sea el más docto o docta del universo o alguien que te has encontrado por mitad de la calle que se dedica a pelar pipas, imagínatelo, a recurrir a la poesía y a la literatura para evocar una emoción tan intensa
que se transmite por un aroma que a veces no logras ubicar y te ves obligado porque no puedes decir no hay manera, tienes que recurrir a la palabra, ¿no? Entonces esa obligación que genera el propio sentido, convierte a la persona receptora en artista por un instante. Esto es maravilloso. En lugar de establecer la típica relación jerárquica de las artes visuales sobre el espectador que está sometido al cuadro o a la cosa que ve, quien huele o quien porta el aroma es protagonista, expande la obra de forma inevitable, incluso en su rechazo se convierte en esa parte artística de la obra de forma real y no pretenciosa como sucedía en ciertos aspectos de la posmodernidad que hemos visto muchas veces en Deleuze, cuando hablaba de Bacon, etc. Aquí es real, pero tan real que de nuevo es molesto porque no se puede controlar o filosofar, simplemente sucede y punto. La persona que porta ese aroma o que lo experimenta se convierte tanto en artista, en portador, como en poeta a la hora de describir. Y de verdad se convierte en poeta porque no le queda más remedio. Incluso para decir, no, huele a mis calzoncillos meados del fin de semana. Ya has hecho poesía. Y más si la hacemos actual. Insisto también en este apartado de negativo del olfato, porque también, como hemos dicho, lo acapara la industria del perfume y lo asociamos a algo que tiene que ser como agradable. Bueno, pero esa parte artística también tiene que ir por lo... No desagradable, porque es que no es ni bueno ni malo, pero sí, molestón, que genere sensaciones, ¿no? Yo ahora mismo estaba trabajando con una esencia que a raíz del libro de Mariana Enríquez de Nuestra parte de noche y de un cuadro que me obsesiona desde hace tiempo, sobre el cual escribí un tiempo hace unos años, durante la pandemia, que es el Sermón de Luca Signorelli, en el cual pues aparece ahí como una especie de diablo, ¿no? Susurrándole a un Cristo, pero que a veces el Cristo parece un diablo y es el anticristo, y es una imagen que me mola mucho esa pintura, ese fresco, y quería reproducir el aroma que pudiese generarse en una escena así o en ciertos relatos de Nuestra parte de noche a nivel de esto, como un olor de bestia, ¿no? De demonio. ¿Cómo sería ese aroma? Y pues aquí me voy a tirar floretas, voy a ponerme egocéntrico y me salió de puta madre. ¿Qué pasa? Claro, yo tiré ese spray en mi cuarto para probar el otro día cuando ya había macerado y el olor este dulzón especiado que huele a saliva, a sangre, en el cuarto me quería morir, o sea, es que casi poto. Pero no porque oliese mal, porque mal no huele, sino porque la sensación que yo además ya tenía mentalmente construida combinando todos los sentidos, pues la referencia literaria, la visual, lo que me imaginaba, que eso a lo mejor a otra persona no le pasa igual, pero para mí era redondo toda aquella experiencia y bueno, o sea, me quería morir. Y es curioso porque en ese mismo lugar, pues el día anterior me había echado pues un perfume que había hecho para decir, vale, pues también puedo hacer cosas que sean muy agradables de llevar y que te den seguridad, que den una sensación de limpio, de fresquito, ¿no? Y había hecho una formulita que me parece muy chula, que huele pues eso, pues a un perfume, pero aún más intenso que de estos que dices, hostia, parece de diseñador, pero guay, de nicho, ahí, y lo he hecho yo. No, me encanta y me lo pongo. Y la sensación era totalmente distinta. Pero de nuevo, sentía que la última recepción de aquello cambiaba incluso con el día, porque ese mismo perfume que he dicho que me olía bien, lo había ido probando a lo largo de otros días y me iba cambiando ligeramente, no solo por el macerado del perfume en sí, sino por los momentos, porque no hueles igual un día que otro, porque la piel te acabas de duchar y no es lo mismo que después de un día, o por ejemplo estaba en fallas esta semana, y la cantidad de aromas que yo iba sintiendo de los petardos, del azufre ahí, del ahumado total y constante de las hogueras de las brasas que se hacen alrededor de los casales, de la humedad que hacía, hubo muchísima niebla, entonces olía mucho el mar aquí al lado de mi pueblo que está pegado en el puerto, y pues bueno, en general, todo eso junto, y yo en serio, a nivel artístico, encuentro que es que es tan bestia que los artistas no somos ni capaces de llegar a gestionar aquello y por eso nos molesta tanto, y esta idea no paro de repetirla porque creo que es crucial y hace que tú que estás escuchando esto puedas experimentar eso sin necesidad de que un artista te pinte mejor o peor, te comunique aquí, te cite a 50 autores para justificar un texto de tal o que me parece que es ultra democrático y que, bueno, es muy explotable, sinceramente. Y ya que he hecho de comercial de mis propios perfumes, aprovecho para decir que en algún momento de que siga con este trabajo, en la web pondré muestras a disposición para que quiera experimentar estas cosas que voy haciendo con el olfato. Y bueno, le aviso que lo pondré a un precio razonable las muestras. Luego ya los frascos grandes que haga con esculturas, estas movidas que estoy preparando ya será otro asunto, pero para que la gente pues pueda acceder a ello sí que lo pondré disponible y será bastante razonable. Pero solo se podrá enviar a España. Porque fuera estos productos se consideran como si fuesen explosivos, no me acuerdo cómo es, pero necesitas 1000 movidas y no, yo me dedico a otra cosa. El caso aquí es que la dimensión artística del olfato nos trae realidades que creíamos olvidadas
de forma casi corpórea. Lo he ido relatando en estas conclusiones y seguro que tú tienes 1000 ejemplos. De hecho, algo que me encuentro desde que trabajo con esto es que siempre pregunto a las personas cercanas, que les voy dejando probar lo que voy haciendo y todo, qué recuerdos guardan positivos o negativos respecto a los aromas, ¿no? Y es súper chulo ver las reacciones. Tú tienes que tener algunas seguro que tiene en la cabeza enseguida. Y de hecho puedes ver 1.000.000 de fotos de guerras en blanco y negro, cientos de lienzos de batallas épicas napoleónicas, muy bien pintadito, todo lo que tú quieras, ¿no? Y sin embargo, si hubiese subido un cuerpo quemado o en descomposición a la orilla de un río sobre un campo de rosas o de lavandas, no existiría competencia alguna a nivel artístico, porque las artes, aparte de sorberse el rifle entre artistas y en la propia obra y alimentarnos esa cadenita que tenemos de ego, en el fondo busca eso. Es que muchas veces yo creo que buscamos eso, ¿no? Desde el mundo del arte y bueno, no sé, ahí está. Y ahora sí, como conclusión final, hostia, este es el vídeo más largo de todo el canal, ¿eh? O sea que para celebrar el añito que lleva andando yo creo que no está mal. Creo que la idea final debe ser, pues, lograr superar esas barreras que se han impuesto o recuperar un poco la idea de olfato a nivel de pensamiento, a nivel artístico, dar un poco, pero no sobredimensionarlo, que a veces pasa como en el videojuego, pues simplemente a veces está y no necesita que se hable más de él, ya está, existe, pero sí que a través de esto creo que, sin fliparnos, podemos retomarlo y activar un poco el sentido a nivel consciente, igual que cuando a alguien le gusta mucho el arte, si tú me estás viendo aquí es que te gusta el arte seguro, yo creo que no ves las cosas igual que alguien que pasa del arte, ¿no? Tienes una mirada que tratas de educar, te fijas en colores, te fijas en matices, buscas imágenes bellas que consideres tú bellas o intentas educarte el sentido. Pues con el olfato lo mismo, espero que este vídeo sirva de invitación para combinarlo con todo. Entonces de modo que cuando tú ves a alguien y dices, qué bien vestido va, por eso también tiene su componente artístico, veas un cuadro, tal, a qué olía aquel momento, y invito a eso, ¿no? A no marginar o jerarquizar sentidos, sino a combinarlos todos en su medida pues apropiada en cada momento. Yo creo que puede ser muy bonito a nivel personal. Entonces yo que sé, no hace falta tampoco comprar cosas, ni las cosas que estoy haciendo yo, ni perfumes caros, ni nada. Simplemente pues te reconcilias con el olfato y lo puedes ejecutar inmediatamente. Hueles a tu pareja, a tu perro, a un perfume que tengas por casa, que seguro que hay, a una mandarina pelada, a la tierra, a la pared de tu casa. Vas a abrir un canal de emociones que las redes sociales anulan porque... Y yo soy un lover de las redes sociales, a nivel artístico también, me refiero que la única predominancia de una red social pues anula esa capacidad de empática o emocional que muchas veces pues estábamos diseñados para ello y lo perdemos un poco por ahí, ¿no? Porque las dinámicas virtuales a nivel humano pues son muy precarias, muy precarias, O sea que eso también, joder, pues yo creo que el olfato educándolo pues compensas por ahí también. Y digo esto sin miedo a sonar reaccionario, insisto, porque bueno, este canal rezuma amor y aprovechamiento del universo digital, ¿no? Insisto mucho en esa capacidad subversiva del olfato porque también me gusta contestar a lo que considero que es algo predominante en una época. Bueno, aunque suene un poco infantil, el hecho de contestar por contestar creo que sí que es necesario. Porque además creo que en el apartado del arte, una de las cosas negativas, que pues tiene cosas positivas y negativas en Internet y esa democratización absoluta de las artes, sí que es verdad que han conseguido que, por ejemplo, yo a nivel personal, y mucha gente a mi alrededor que se dedica a esto, no creo que sea solo yo, no consigo emocionarme o sentir a nivel visual porque estoy continuamente saturado. Nada me sorprende. Me aburren hasta mis propias pinturas en muchas ocasiones y esto lo digo en serio. O sea, y eso que la gente y yo mismo veo cosas de otra gente que duran un segundo en mi retina. Es que está quemado todo. Es decir, a nivel imagen, está tan quemado que a nivel artístico es muy difícil trabajar y generar emociones o buscar caminos nuevos a través de lo visual, de verdad. O sea, es que lo encuentro muy complicado, incluso con la música pasa también, quizá un poquito menos porque tiene ese componente un poco más instintivo, al menos eso creo yo, porque como me dedico a esto más visual, pues estoy más rodeado de este tipo de estímulos. Pero en serio, incorporar el olfato a esto, a mí por lo menos me ha estimulado de una manera brutal. Pero creo que es una buena conclusión entender o al menos darnos cuenta que lo pasamos por alto, pero en realidad, si lo piensas fríamente, estamos sometiendo nuestro criterio cultural, general o filosófico solamente a la mirada muchas veces. Y las cosas solo existen para nosotros mediante un único sentido. Es indiscutible lo limitado que es una percepción del mundo así. Entonces, no sé, creo que muchas veces las cosas que solo se miran simplemente al final se clasifican y no se sienten tanto.
Y esto con las artes pasa mucho. Gente que, por eso a veces también critico tanto la historia del arte, porque pues, te dedicas a mirar, clasificas, entiendes muchas cosas, pero no sabes ni cómo va, ni muchas veces entiende qué había detrás. Y bueno, pues no sé, tiendes a juzgar, a ordenar para luego ser observado de nuevo, pero de una manera un poco frívola, aburrida, y el olfato es una emoción intensa, efímera, y eso está bien. Entonces, de algún modo, deja que la cosa aprendida sea en sí misma y no simplemente sea sometida por nuestra mirada amputando parte de la experiencia de esa cosa que queríamos aprender. Y eso mola un montón, porque le estás dando una dimensión totalmente nueva por explotar en las artes. Hostia, esto ha quedado un poco heideggeriano, ¿eh? Vale, luego, punto álgido aquí. Lo dejamos, ya está, final. Vale, pues no sé cuánto, esto son 2 horas y pico, yo creo. Así, luego lo veré cuando exporte esto. Recuerdo siempre, no sé cuánta gente habrá llegado hasta aquí. Chapó, te lo agradezco un montón. Me puedes poner en un comentario, he llegado hasta aquí, y me acordaré de ti con mucho cariño. O si no, pues bueno, si has llegado le puedes dar like también, se agradece un montón. Porque yo qué sé, pues eso, siempre queremos sentirnos aceptados, queridos y reconocidos en nuestra labor. Y es una forma pues de verlo. También se mueve más el vídeo porque este tipo de vídeos, si no en YouTube, no se mueven tanto. Voy a poner hoy una canción nueva que estaba grabando el otro día, porque también un colega que hacía un videojuego me ha pedido que le hiciese una canción y me puse a componer y a grabar, y esta no sirve, entonces la voy a utilizar aquí en el canal. ¿Y qué más? Sí, recordar siempre, que me olvido del podcast. Esto lo tenéis en podcast, en Spotify. Creo que debería decirlo al principio y no al final. Pero bueno, para vídeos futuros, que lo sepáis. En Spotify, cualquier plataforma. Y si queréis seguir mi trabajo o con las cositas que voy haciendo, o algo más, datos relacionados con esto, porque a veces, yo que sé, pues como el otro día compartía frascos de perfume griegos y otras cosas así, en redes sociales tenéis los links en la descripción, y si no, me puedes buscar como Alejandro Acosta. Respecto al tema del trabajo artístico alrededor de la perfumería, ya he dicho que iré informando por ahí, y si no, en la web, en la tienda, ya avisaré, pondré para disposiciones o muestras que sean la experiencia más artística, que no es tanto para ponerte, y también muestras que son, pues si quieres llevarlas tú encima, que van más encaminadas a que se puedan portar, porque ya os he dicho, el perfume de babita de bestia, de demonio, yo no me lo pondría. Pero olerlo está muy interesante, igual que otro que he hecho sobre el cementerio, que esto lo compartí en redes sociales, donde se inicia una explosión de flores típicas como la malva o aromas como el ciprés, o incluso a un tono ligero de lilas, de lirio, que va saltando por ahí cuando se van evaporando las primeras moléculas, y luego en el fondo empieza a quedar tierra mojada con la geosmina, también una sensación de piedra, de humedad, de pura tierra y de brisa de mar. Bueno, es muy curioso de ver, y no sé, me molaría compartirlo con la peña, pero claro, evidentemente pues me cuesta pasta hacer aquello, me cuesta también el envío todo, entonces lo voy a poner con un precio para que se pueda comprar, y aquí lo dejo. Hay una frase que tenía apuntada de Derrida también muy bonita, muy interesante, y es: ¿se puede firmar con un perfume? Creo que sí, y está muy guay, es una frase muy bonita. Si me acuerdo, también dejaré algunos libros que he ido consultando para esto, por ejemplo también el artículo de Cristina de Peretti, de la UNED de Madrid, Sociología del olor de Anthony Synod, el libro de Ramón Planas, creo que era, Historia del perfume, también he sacado cositas, de Alain Corbin, de Full and the Fragrant, Diana Ackerman, Historia de los sentidos, ¿cuál más había? No me lo he apuntado, tío. Vale, sí, alguno de estos que lo criticaba el otro día me sabe muy mal, porque le he sacado información que es muy interesante, de Federico Cuxo, creo que es Odorama, pero es que odio el tono de divulgación yankee, que le trata como un puñetero niño infantil, con anécdotas engrosadas, absurdas, con un tipo de comunicación que vomito, detesto. Pero el libro está muy bien, y a quien le guste, pues genial, hay información muy útil, y eso está muy bien. No hablo del tono, no del autor, que me parece que ha hecho un trabajo brutal, simplemente es el tono que encuentro repetido en muchos libros de divulgación sobre estos temas en concreto, porque no hay información aquí, si tienes que recurrir a libros yankees, que gente que ha estudiado en fucking Harvard te escribe como si fueses un niño tonto, y ellos mismos escriben como un puto niño tonto, que son como NPCs, para eso que escriba el ChatGPT, es que va a escribir igual o mejor, más concreto. Bueno, lo dejo aquí. Hubo una seguidora que me lo describió muy bien, de hecho, lo siento, no me acuerdo de tu nombre, pero el comentario que pusiste, si me estás oyendo, fue brutal, y bueno, vuélvemelo a poner y me acordaré. Y ahora sí, espero que lo hayas disfrutado de verdad muchísimo, y nada, pues ha sido un largo viaje, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.